que esto no lo estudian ni los curas saben de esto. ¿Cómo? Una auténtica abducción. Lo que hizo fue crear el primer partido político disidente del universo. Esta nave ha estado más allá del universo conocido, dice, el infierno es un nombre, lo auténtico es mucho peor. Con los venusianos, porque decían venir de Venus, Orton, voy a mostrar, ¿por qué no?, una fotografía realizada en 1992, y yo he conocido a personas satánicas. ¿Por qué Dios permite esto? Si a alguien se le ocurre una explicación científica, física, y... me gustaría oírla, por favor. No, pero que me la digan. ¿Son seres de un plano físico? Vamos a ello. ¿Esto qué es? Estamos conviviendo con otras entidades. Todo ocultista tiene su anillo. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Esta noche tenemos el gran placer de tener aquí con nosotros al profesor Pretorius, quien es un auténtico investigador de la vieja escuela, un auténtico ocultista que ha venido hasta aquí para, digamos, arrojar un poco de luz en todos estos temas que nos apasionan a todos tanto, todo el tema de la ufología. Realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Son Evas, como decía, por ejemplo, Piccolo, que vino hace algunas semanas? ¿O estamos hablando de algo más? ¿Realmente los ovnis vienen de otros planetas? ¿O son seres que han estado aquí desde siempre? Bueno, pues yo creo que hoy, ¿verdad?, podemos un poco desgranar un poco toda la información que hay aquí y ver si podemos llegar a alguna conclusión, si es que se puede, porque yo creo que esto es un tema, ¿verdad?, que no sé si en algún momento... Green Lantern tiene su anillo y todo ocultista tiene su anillo de ocultista. Muy bien, muy bien. Este es el mío. Luego te cuento el significado. Esa es tu cámara, o sea, todo lo que quieras enseñar, ahí, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, porque claro, aquí yo creo que se puede hablar de muchísimas cosas. En un momento estuvimos hablando del tema de estos seres que viven en las capas altas de la atmósfera, que son como unos seres vivos, como del cuarto estado de la materia, seres plasmoides, ¿no?, que han vivido aquí siempre y que darían un poco explicación a ese origen de los ovnis, pero tú te dices un poco como aludido, ¿no?, te pusiste en contacto conmigo y me dijiste básicamente que eso es una verdad media porque aquí hay mucho más. Entonces, vamos a empezar un poco. Yo creo que una de las grandes preguntas es, ¿estamos solos en el universo? ¿Hay otras especies que nos han visitado ya? Un poco, ¿cuál es tu visión aquí? Desde el pasado hacia el presente, hacia el tiempo presente, y desde el futuro hacia nosotros, estamos conviviendo con otras entidades. Otras entidades que, por así decirlo, yo no creo que vengan de años luz. Puede ser que haya a lo mejor alguna materia, alguna energía que se haya desplazado, el universo es enorme, y negarlo realmente sería endiosado quizá, ¿no? Pero yo ya llevo 36 años en estos temas, hay otra gente que lleva 10, 15 años, y me sorprendió, porque yo conocía el caso de Piccolo, me sorprendió y le conocía en algunos canales que él tuvo en YouTube hace ya unos 8 o 10 años, donde él hablaba efectivamente del fenómeno OVNI desde un punto de vista, bueno, a lo mejor no cómico, quizá divertido, ¿no? Pero es cierto que dudaba de estos temas y, bueno, le pasa lo que a mí, es un boomer también, es un hombre nacido a principios de los 70, y me gustó el hecho de que fuera un hombre que ha estudiado en la universidad. Yo me formé también a nivel universitario en criminología y soy perito judicial, he estudiado muchas cosas distintas en mi vida, como ya hemos hablado, y es verdad que me gusta aplicar en la medida de lo posible. Me gusta aplicar, no siempre es posible, es muy difícil. Y como dice, hemos hablado de él durante el trayecto para venir aquí al estudio, el gran divulgador Pedro Amorós, por cierto, alicantino, yo vengo de Murcia, los fenómenos sobrenaturales tienen unas características, o sea, Piccolo hablaba del método hipotético deductivo, de la investigación empírica, que es observación en condiciones controladas de laboratorio, observación de un fenómeno, reproducción de ese fenómeno que queremos estudiar, descubrir cuál es la verdad en un ambiente de laboratorio, elaboración de las primeras hipótesis, y ya con las primeras hipótesis lanzamos una teoría. Teorías son algo ya pasos serios en la divulgación científica, en el estudio científico. Claro. Por ejemplo, el hecho de la deriva de los continentes sobre la corteza terrestre o la dilatación del tiempo a velocidades cercanas a la de la luz. No hay que dudarlo, eso es real. Y hay ya inclusive eso es ecuaciones. En nuestro día a día, con los relojes atómicos, los satélites, es algo que está más que demostrado. Hay gente que no se lo cree, pero eso es una evidencia clara, si no los GPS no podían ni funcionar. Pero yo me pregunto, claro, cuando se habla de evidencia científica, de pruebas empíricas, ¿cómo podemos hablar de todo esto ante fenómenos que quizás están fuera de todas las leyes de la física, ¿no? Ese es el problema. Los fenómenos llamados sobrenaturales son fenómenos que, insisto, vuelvo a recurrir a Pedro Amorós y él acuñó esa idea, posiblemente leída en algún
diccionario o a lo mejor lo ha elucubrado él. Pero es cierto, y cuando alguien dice algo cierto, hay que hacerse eco de ello. Los fenómenos sobrenaturales son los fenómenos de la triple E, son efímeros, espontáneos y esporádicos. Claro, ¿qué pasa con un fenómeno, sobrenatural o no, como por ejemplo la aparición de un ser supuestamente del más allá, o de un señor que baja de una nave de otro planeta? Claro. No es tan sobrenatural el ovni como el fantasma, pero ambos tienen una componente oculta. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a coger, por ejemplo, una cinta métrica, perdonen, pero ya que la he traído, y quiero medir a un fantasma, o quiero pesarle, o meterle en un matraz, o una pipeta para ver de qué está hecho químicamente, Exacto. el fantasma no se presta a la comprobación. Entonces los científicos le dicen, señores, esto no es científico. En un primer punto del planteo te diría, de acuerdo, todo lo que no se pueda examinar en la mesa de un laboratorio no existe. Pero ¿qué hacemos entonces con las millones de personas que han visto? Pues hemos estado mostrando aquí unas imágenes que a mí me legó en su día el doctor Fernando Jiménez del Oso, de los más de 333 tipos de humanoides que existen, recogidos desde que se estudia la ufología, en 1947, primer avistamiento, y el primer caso de contactismo, en 1952, George Adamski en Desert Center, en California. Ignoramos todos los casos de millones de personas, ignoramos evidencias fotográficas. Yo tengo algún conocimiento muy somero de fotografía, posiblemente tú conoces la fotografía mejor que yo. Fotografías hechas en Kodak, pues voy a mostrar, ¿por qué no?, una fotografía realizada en 1992 por un funcionario de las Fuerzas Aéreas, un funcionario civil, y este hombre era apasionado al tema ovni, y desde Santiago de la Ribera, en la región de Murcia, fotografía esto. Yo tuve la original en mis manos, de Kodak, o sea, no fotografías como las de ahora, que se pueden trabajar con un ordenador, con ciertos programas, puedes trabajar esto. Pero en aquella época no había ni inteligencia artificial, ni prácticamente móviles. Entonces, tengo aquí una foto del mismo tamaño, o sea, mayor, del mismo objeto. ¿Ya? Esto yo vi en su día en la casa del señor del que hizo la fotografía, no soy yo, se llamaba Joaquín, este señor que tenga ahora mismo, que tenga 60 años, y lleva una cámara fotográfica, tengo fotos con él de la época, del año 92, 93, de bastante dinero, no sé, muchas miles de pesetas, varios cientos de euros, y con estas cámaras iba disparando a la tarde, al anochecer. Claro, cuando tú echas muchas fotografías, acabas cogiendo algo. Sí, sí, sí. Es como el pescador que llega de acuerdo, con sus artes de aparejo, etcétera, los tira, pues si lo haces muchas veces, pues puedes pillar al final a un... Yo aquí en esta fotografía veo varias cosas. Lo primero, veo un objeto que evidentemente por el color y el reflejo de la luz parece algo metálico, es que es muy obvio, ¿no? Parece, ¿verdad? Sí. Y luego hay una cosa que toda la gente, ¿no?, que dice que todo el tema ovni es mentira, siempre como que ridiculizan o se ríen de que esas tecnologías, ¿no?, que son siempre iguales. Y yo me pregunto, esa foto has dicho que era de los años 70, ¿no? No, esta es tomada en Santiago de la Ribera. Yo vi la original, esto se amplió, Kodak lo amplió 10.000 veces. Es decir, entre las nubes se ve muy pequeño. ¿En qué año fue tomada? Sobre 1992. En 1992, estamos en 2025, casi 2026. Han pasado unos años. No hay nada a día de hoy que se parezca a esto. Y la tecnología ha evolucionado mucho. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, un prototipo de algo, ¿vale? ¿Por qué no existe? No lo entiendo. Son cosas que a mí se me escapan. Es decir, mucha gente dirá, no, pues esto es la NASA, el Pentágono, quien sea. Y se viene a Santiago de la Ribera, la NASA. Claro, bueno, al final dice, bueno, pues los americanos tienen bases en Rota, lo que sea, ¿no? Podría ser, vale, te lo compro. Pero claro... Yo me iría al Cañón de Colorado, pero bueno, nunca se sabe. Sí, claro, pues, claro, te vas allí al desierto de Nevada, por ejemplo, y allí no te ve nadie, es lo que hace, ¿no? Pero bueno... Supongamos, ¿vale? Digamos que esta es una tecnología ya antigua, si fuera algo humano. Y sin embargo, estamos en el año 2025 y no hay nada ni parecido. Entonces, ¿esto qué tipo de tecnología es? Que no existe en ningún sitio. Yo son cosas que no entiendo. Entonces me hacen pensar que realmente esto es algo no humano. Sobre todo son muchos miles de personas. Hay algunos ufólogos, escritores, hablan de 45 millones me parecen muchos testimonios, 45 millones. Pero vamos a dejarlo ya en 200.000. Es creíble. A lo mejor esa cifra es más razonable, ¿no? Siempre el divulgador, yo más que investigador me considero reflexionador. Tú a mí me das esa foto o me das esta imagen, me das algo y yo digo, vale, ok, no te la niego a priori. Nunca niego nada a priori. Como perito judicial profesional, que puedo llevar unas evidencias ante un juez, a instancias de parte de un particular o de un instituto, me pueden contratar perfectamente. Y bueno, pues vamos a estudiar esto. Yo no sé lo que es, pero vamos a analizarlo, vamos a ver pros y contras. Si yo no sé
durante esa cadena de custodia de unas evidencias, de unas pruebas de algo, se puede llevar a otros expertos, a gente que sabe de química. En el ámbito de, yo me he formado en criminología, de balística, pues yo no soy experto en balística de armamento de guerra, por ejemplo, pues tengo que llevar a un señor que trabaje con ese tipo de historias. Tengo amigos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, gente de infantería marina y tal, igual que tengo amigos también en las Fuerzas Armadas americanas. Y se llevaría un poco a la gente que pueda, pero siempre, digamos, partiendo de no negar la experiencia de alguien. Son demasiados casos, son demasiadas décadas ya con todos estos temas, y que hay gente que tiene visiones, que tiene problemas de diverso tipo, físicos y psíquicos, sí, pero eso también sucede en el mundo laboral. Y yo, por ejemplo, como técnico de riesgos laborales, pues si a mí me encargan, por ejemplo, hacer una pericia, vamos a estudiar el caso de este trabajador que faltó tal día porque tenemos la sospecha de que le pasó esto, de que el tío tiene problemas de se le va la memoria, o una persona que tiene desvanecimientos, pues se encargará ese estudio a un médico que nos diga la realidad de ese trabajador. Pero yo, si de mí depende como técnico de riesgos laborales, por ejemplo, que un trabajador pierda un trabajo por no haber llegado hasta el fondo de algo y ejecutar un juicio injusto, es decir, la justicia debería estar más allá de las opiniones. No, se espera eso. Para empezar. Básicamente. Y luego ya, pues cada uno, por supuesto, tiene sus opiniones en la vida de todo y Pero para opiniones los colores, ¿no? Esto, por ejemplo, a nivel aeronáutico, ¿qué sentido tiene? ¿No? Son cosas que los aviones no tienen de esta forma, básicamente. Entonces, Claro. ¿esto qué es? Pues como decía Jiménez del Oso, y yo hice el servicio armado de las Fuerzas Aéreas hace 30 años, nos encontramos desde 1947, 6, 7, 8 décadas, nos encontramos con un nuevo tipo de aeronave que desafía las formas conocidas de proyección e impulsión. Yo esto lo he contado a veces en mis vídeos, y gente que, bueno, te podrás imaginar que los 32 años que llevo en el radio, pues, he hablado con muchas personas, ¿no? Como ahora he pasado por muchos estudios en muchos sitios muy interesantes. Y, insisto, llegué a conocer al doctor Jiménez del Oso, y él decía que en este tipo de aeronave nos encontramos con una forma de impulsión y una aerodinámica totalmente distinto a lo que se habla hoy en día como motores endotérmicos, que dentro de una cámara de congestión, normalmente de gases, en el caso de la aviación civil, P8, el JP8, o los todavía existentes motores de combustión interna, gasolina o diésel, 2 tiempos, 4 tiempos, admisión, compresión, expansión, escape, etcétera. Pues lo que se requiere es que haya una impulsión que, viviendo o desenvolviéndose ese vehículo en un medio ambiente denso, es decir, no, es que esto no es nada, no, perdona, sí, como dijo Demócrito de Abdera, el aire está hecho de partículas tan exiguas que tú te puedes desplazar en ellas. Pero si nosotros fuéramos menos densos, como las Evas de Piccolo, menos densos, o un tipo más flaquito que yo, como tú, etcétera, que a lo mejor pues con unos artificios podría llegar a remontar unos metros el vuelo. Iba a ser más difícil, ¿no? En mi caso. O en el agua todo volamos. ¿Por qué? Porque esa materia es más densa. Totalmente. Nosotros estamos más cerca y haciendo así, pues te puedes mover en el agua. Coño, es como sentir como que vuelas. Pero todo eso tienes que vencer el peso que está atrapado por las fuerzas gravitatorias que estudió nuestro conocido Sir Isaac Newton, con el famoso caso de la manzana, etcétera. Bueno, hay quien duda de eso también, ¿eh? Bueno, yo no. Un poco una metáfora, ¿no? Yo no. Hay quien dice que la gravedad no existe. Bueno, eso es que no le ha caído un tiesto encima. Pues justo vi un vídeo el otro día sobre el tema este del terraplanismo, estaban discutiendo ahí, ¿no? Decían que la gravedad, que como que cuando le preguntaban, por ejemplo, a Neil deGrasse Tyson, que era la gravedad, que nunca contestaba. Y yo eso, la verdad es que no lo sé si es verdad o no, porque no he visto todos sus vídeos, pero básicamente ellos dicen que la gravedad no existe, que es tema de densidades. Básicamente las cosas caen porque tienen una densidad mayor que las sujetan. Eso es el argumento que ellos dan. Yo pues desconozco si es verdad, ¿no? Yo, bueno, tengo una base también científica y ahí me han enseñado pues las fuerzas de la gravedad, ¿no? Pero oye, a mí me gusta una cosa de los terraplanistas y es que exponen argumentos que ponen en aprietos a la gente. Sí, sin duda ellos forman, digamos, su base de pensamiento. Es cierto que, sea cierto, falso, bueno o malo, ya hemos comentado antes que yo tengo también un sistema distinto de debate. No me gusta cargar contra otras personas, no para evitar que carguen contra mí, porque contra mí cargan mucho. Lógicamente porque soy una persona que estudia bastante y también tengo muchas explicaciones para muchas cosas. Pero es verdad que estas personas que creen o que abogan por esta creencia moderna, pues recurren inclusive a la creencia bíblica, a la creencia de los egipcios, donde efectivamente, o los nórdicos, que decían que el finis terrae, el fin del mundo, y ahí las aguas caían hacia unos límites insondables, esotéricos, unos lugares extraños. Y se hablaba de monstruos también, ¿verdad?, que también vivían en
en las aguas muy alejadas de las costas. Yo simplemente apuntalaría, sin querer tirar contra la fe ni la satisfacción de nadie, creo que en la vida hay para todos los gustos, ciertamente, y cuanto más viejo me voy haciendo, de hecho yo soy boomer, soy muy boomer, nací a principios de los 70, hubo un tiempo en el cual me gustaba confrontar ideas, yo hoy en día estoy más relajado en ese sentido, y yo siempre te digo, mira, yo creo en esto por estas razones, también te las doy, son muchos años leyendo de muchas cosas, pero no me importa, no tengo ningún problema en abrirme a conocer otras ideas de otras personas, porque inclusive pues hay ideas atractivas, incluso en fundamento. Yo recuerdo en bachiller me decían que hay mentiras terriblemente seductoras y verdades terriblemente aburridas. Es verdad. Es cierto, ¿no? Entre vivir aquí comiendo colorantes y comiendo comidas que te sientan mal de noche, o vivir en un monasterio toda tu puta vida, con perdón, es un aburrido, es un carcamal, pues casi que prefiero lo otro, ¿no? Ya. Es cierto, hay verdades que pueden ser terriblemente horrorosas. Pero Me parece que siempre la conspiración es como más, ¿no? Que llama más la atención. Aunque hay veces que las explicaciones que nos dan, pues también parece que son totalmente rocambolescas, rebuscadas, y dices, pero hombre, es que si me dices que es un fantasma, me lo creo más fácilmente que la explicación que me estás dando, que no hay por dónde cogerla. Vamos a ver. Es cierto que hay cosas extrañas, ¿no?, en esta creencia de la Tierra plana. Yo solo marcaría dos. Independientemente de que cada día nos caen un montón de meteoritos y te vas a un desierto o te vas a Sierra Nevada y ves allí las bolitas negras quemadas. Pero bueno, vamos a suponer que son partes del domo. Pero toda esta gente, por ejemplo, que yo he visto que dicen que la Tierra no hay gravedad, es una tortilla que sube hacia arriba a mucha velocidad. Y que esa fuerza es la que hace la gravedad, ¿no? Bien, yo no voy a decir ni que sí ni que no, solamente voy a apuntar una opinión. Cada uno que la tome como quiera y que no quiera que no la oiga. Ya que estos programas son baratos, no hay un ticket para pagar por ellos, etcétera, que cojan lo que les guste y lo que no lo desprecien. Como dice un amigo mío, lo que te gusta en la vida, si te gusta repites, lo que no repites. No vuelves a comer ese plato. Pero que la Tierra sea como una tortilla que va hacia arriba muy rápido, a mí me hace pensar algo muy sencillo, sin necesidad de ser físico ni nada, que es, si la Tierra va hacia arriba, es que hay un abajo. Entonces, ¿hay un abajo? ¿Hay un suelo en el universo? Y luego también muy curioso, ¿no?, cuando me hablan estas personas de que los aviones tienen que ir bajando el morro cada X minutos, porque si no se saldrían de la esfera de la Tierra, la esfera superior de la Tierra. Sí. Yo tengo que decir a estas personas simplemente que el avión no necesita hacer eso, porque para poder escapar, volvemos otra vez a los que creemos, en los que sí creemos en la fuerza de la gravedad, y la hemos experimentado, pero nos ha caído alguna vez algo encima, pero es cierto, o sea, yo no tengo que ir bajando el morro, ni si fuera en un submarino. Tampoco tendría que ir enderezando el rumbo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para poder escapar de la órbita terrestre, la fuerza de escape, que descubrió uno de los más insignes técnicos de la NASA, de origen alemán, Hermann Oberst y Wernher von Braun, se necesitan 11.200 metros por segundo, que es la velocidad que se requirió por parte de los primeros Apolo para llegar a la Luna, en la que algunos también no creen. Fantástico, cada uno que crea lo que quiera. En la viña del Señor hay de todo, ¿eh? Sí, al final un avión... Yo he conocido incluso curas ateos. Y los hay. Es decir, que no se sorprenda a nadie por este tipo de cosas. Pero insisto, para que un objeto, el helicóptero en el que va Calleja, por ejemplo, en sus aventuras, o un avión cualquiera, se pueda escapar de la Tierra, se necesita levantar el módulo 90 grados, es decir, ángulo recto, y 11.200 metros por segundo. La velocidad de escape. La velocidad de escape. Si no, no sales de la Tierra en la vida. No. Y luego, bueno, yo si a mí alguien me muestra una foto del suelo del universo, al día siguiente me estoy dispuesto a decirlo contra viento y marea. Claro, ahí también... Todos son opiniones. Sí, muchas veces he visto, ¿no?, hablan de que el universo se expande. Sí. ¿Se expande en dónde? Porque para que se expanda es que tiene que haber algo fuera más grande, ¿no? Claro. Eso es algo también que yo creo que hoy en día, bueno, a lo mejor un físico diría que no es que se expanda en ningún sitio. La explicación sería un globo cuando se infla, sí, ¿vale? Eso dicen. Pero claro, el globo está dentro de una habitación, entonces es evidente que hay un espacio ahí fuera en el cual puede ir ocupando un volumen. Pero claro, en el caso del universo, ¿dónde se está expandiendo? ¿Dentro de dónde? ¿No? Eso yo no lo entiendo tampoco. Yo tampoco. Muy bien. Yo tampoco. El próximo programa yo creo que habrá que averiguarlo porque... Pero dicen que es que la clave, más que las dimensiones espaciales, hay una cuarta dimensión que no es espacial, es temporal. Porque si yo dije este lápiz aquí y aplico sobre él una parálisis absoluta del tiempo, este lápiz se quedaría ahí toda la eternidad y ningún evento podría afectarle. Dentro de 50.000 millones de siglos no tendría ni carcoma.
Pero el tiempo sabemos que existe, Sí. puesto que existen eventos pasados y existe un futuro. ¿Pero existe realmente o es una ilusión humana? Debe existir puesto que existen, lo descubrió por ejemplo un hombre sin estudios, Milton Humason, el mulero hijo inútil de un banquero californiano, pidió ayuda o pidió quedarse a trabajar en el observatorio de Flagstaff, en Arizona, y logró quedarse allí como ayudante del observador, de Milton Hubble, que después le dio nombre al satélite, al observatorio, ¿no? en la atmósfera. Entonces, este hombre, observando y haciendo observaciones de las galaxias, cómo se separaban unas de otras, descubrió el efecto Doppler. Cuando un objeto se aleja a mucha distancia de la Tierra, ¿verdad?, a través de grandes observaciones y esos que tienen el peso de una máquina de ferrocarril, o sea, 20, 30 toneladas. El al rojo y azul, sí, entonces es como el color es al movimiento de una imagen, pues como el tono al sonido. Eso es para... Esto lo explica muy bien Carl Sagan en Cosmos. Sí. Lo explica. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, una ambulancia, ¿no? Sí. Cuando estás pasando por la calle y se te acerca una ambulancia, es que el sonido varía conforme se te acerca, te alcanza y se aleja. Es como una distorsión de las ondas. Sí, si nos fijamos en la playa, cuando nos están golpeando muchas olitas cerca de la costa y te están llegando un montón de olas, te dan plas, 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 están muy cerca. Sí. Esas olas, si las pudiéramos ver a la velocidad de la luz, las veríamos azuladas. Pero si estás dentro del agua, muy lejos de la orilla, y tú verás cómo se van alejando, las verías rojas. No es lo mismo la imagen reculante que la imagen acercante, por llamarlo de algún modo, ¿eh? La imagen reculante sí tiende efectivamente al rojo. Y esto se nota también en el sonido. Efectivamente, cuando un coche pasa... ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces, este tipo de efectos no son, digamos, por respecto de la opinión de alguien, sino que es algo con lo que podemos trabajar en nuestra experiencia diaria, inclusive con ayuda a otras personas. Por tanto, hay cosas que son más dependientes de una opinión personal, por ejemplo, el tema de las creencias. Las creencias, bueno, no solamente religiosas, sino incluso creencias políticas. No, yo es que me siento más cerca de las derechas. No, yo de las izquierdas. Seguro que esa persona tiene algún motivo para que sea así. Y es respetable. Entonces, también un poco cultural, igual, ¿no? La familia en la que se ha criado, las condiciones económicas. El país, la época. Exacto. Pues no es lo mismo criarse en la Alemania de 1932-1945 que criarse en la Alemania actual, donde hay realmente, pues es un termitero de razas y, bueno, pues te encuentras con gente, personas pakistaníes, personas, hombres de color y, bueno, pues realmente no hay ningún problema, ¿no? De alguna manera, como decía Alberto Einstein, alemán él, que no quiso hacer el servicio en las Fuerzas Armadas por ese tipo de cosas, él decía que cada cultura tiene su valor y cada raza tiene su valor. E incluso hay razas, como dicen por ejemplo los rosacruces, que llegado cierto tiempo, llegado cierto momento en la historia, como los dinosaurios, dicen los rosacruces, yo no comparto esa idea, pero bueno, es bueno conocer otras ideas. Es bueno abrirse a otras culturas y a otras formas de pensar. De hombres que vivieron en los siglos, como Max Heindel, el fundador del Rosacruz, y que, bueno, pues tenía la idea de que cuando llega determinado momento en la historia de un planeta, de un planeta vivo, ese planeta, el espíritu regente del planeta, que llaman ellos, en su idiosincrasia espiritual o en su esoterismo particular, ya esas fuerzas regentes del planeta se encargan de que esa raza desaparezca. Los dinosaurios se supone que cumplieron su función, se hizo que desapareciera esa raza. ¿Para qué? Para que surgieran otras. Los opossum... O sea, sería como una especie de deidad divina, ¿no? Que decide cuando una raza dominante ha cumplido ya un papel y ya tiene que desaparecer. Sí, los Rosacruces son un grupo muy vinculado con la masonería, son una escuela de misterios, de las cuales podríamos estudiar toda la vida, ¿verdad? Y yo tengo 52 años para 53, tú la edad que tengas, nos moriríamos de viejo, aunque leyéramos libros a diario, y nunca llegaríamos a conocer todas las escuelas de misterio. Y bueno, si te vas a escuelas tribales, a las selvas entre Brasil y Perú, los Machiguenga, los indios también de las praderas, pues con su creencia en Manitú, que era una creencia, una religión, por cierto, muy parecida a la del otro lado del Océano Atlántico y ya casi prácticamente en el Océano Índico, los chinos, los orientales, ¿verdad? Con esa filosofía también, como el Tao. Tú entras a un restaurante chino y te encuentras esas imágenes donde se ve a un hombre que está mirando un pez que sale del agua, qué bonito, ¿no? Y la garza mirando al pez. Contemplación, ¿verdad? Como esa sintonía del universo en el ideal taoísta, muy necesario de él hoy en día, muy bonito, muy distinto de las religiones como el hebraísmo, que yo he estudiado toda mi vida, o el judio-cristianismo, o incluso el islam, que son más partidarias de un Dios muy omnipresente, muy protagonista, donde ese gran Dios tiene un gran protagonismo. Pero estas religiones, pues esa contemplación constante de Lao Tse,
montado en esa vaca hacia el paraíso, ¿no? Hacia Shambhala, etcétera. El Tao Te Ching, todas estas religiones orientales que tienen mucho de observación de la naturaleza, e incluso los jainistas, una secta pues tan pura como el budismo, incluso más aún, donde son personas que para mí, yo no soy, nunca sería de esas ideas por razones personales, pero les respeto mucho, porque hacen algo que está muy bien, que es que son muy amantes, no diríamos veganos, son más allá aún que veganos. El vegano no se mete carne en la boca. Pero estos jainistas llevan como cuando el famoso virus de China, de Wuhan, de hace unos años, llevan constantemente ellos un bozal en la boca y van con una escoba barriendo cualquier pequeña criatura, no ya te digo un gusano, sino insectos de esos pequeños que miras y son así, para no destruirle, ¿no? Toda vida para ellos es sagrada. Para no pisarlos cuando caminan. Sí, y esto lo podemos ver en la película 7 años en el Tíbet, del famoso actor de Brad Pitt, donde bueno, estaban construyendo, iban a hacer un cine para el Dalai Lama, y dice, por favor, señor, no queremos destruir la vida, hemos encontrado que había muchos gusanos en el suelo, bueno, pues lo vamos a hacer en otro sitio, o los gusanos los llevamos y los trasplantamos a otro lado para que sigan su vida. Y por supuesto tienen derecho a la vida, tienen derecho a la vida. Tienen, desde tu opinión, ¿crees que, no sé si llamarlo seres inferiores, mucha gente se puede sentir ofendida, los animales, las plantas, tendrían un espíritu, un alma también igual que los seres humanos? Yo no soy panteísta, no creo que Dios more en todos sus seres, pero sí que es cierto que hay un poco de ellos en el Creador. Sí creo en una gran entidad, un gran intelecto cósmico. No sería una fuerza impersonal como la que creen algunas religiones, sobre todo Nueva Era. Sí creo que existe un ser inteligente que creó todo esto y está funcionando bajo sus designios. Como conoce pasado y futuro, tiene conocimiento de todos los hechos, va dejando que los hechos transcurran hasta un determinado sitio. Pero sí que es cierto que, y esto lo comparo mucho yo con el famoso cuento de Disney de Geppetto, ¿no? y Pinocho. Uh-huh. Y entonces tú observas un poco a Pinocho, y toda obra de un creador, todo dibujo de un autor, todo libro, tiene algo de su creador. Hay algo de su creador en él. Uh-huh. Y yo, que hemos comentado por el camino que soy uno de los mayores coleccionistas de juguete bélico y articulado de España, procuro tener aficiones distintas, porque siempre tener una cosa, solamente esa cosa en tu cabeza, al final acabas muy embebido y puede ser incluso pernicioso para la persona. Yo tengo mis pasiones repartidas en 3 o 4 cosas distintas, todas de índole cultural, y luego, por supuesto, relaciones interpersonales, que el ser humano necesita relacionarse con otros seres, bien sean animales y personas, lo ideal sería ambos, y compartir, desde el momento que naces hasta el momento que mueres, estar con otros seres y compartiendo. Una de las grandes colecciones de mi vida de juguete, que a lo mejor la gente ni se lo imaginaría, este tipo, con lo viejo que es. Pues sí, porque ser viejo no está reñido, y de hecho en la Biblia, un libro que he estudiado hasta el cansancio durante todos los años de vida que tengo, dice que de ninguna manera entrarán los seres humanos en el reino de los cielos si no se hacen primero como niños. Esto lo dijo el propio Jesús el Cristo. Aquí muchos tenemos por un maestro de moral y de fe. Entonces, efectivamente, la cualidad infantil, el conservar siempre ese amor puro de los niños, ese amor desinteresado. ¿Por qué dejamos de ser niños? ¿En qué momento? ¿Es algo que la sociedad nos obliga o qué? Porque sí que es verdad que es la mejor etapa, en realidad. Inocencia, felicidad, el tiempo transcurre más despacio, luego te vuelves adulto y todo es... Todo empeora. Todo empeora, totalmente. Entonces, efectivamente, la sociedad, como yo la llamo esa sociedad metálica en la que vivimos, ya existía esa sociedad metálica en la Edad Media. Es verdad que la revolución industrial destruyó todavía mucho más al ciudadano. Cuando existían antes, o nos enseñaban por lo menos en bachiller, las manufacturas, había cierto arte en las cosas. Sí. Volvemos otra vez a lo mismo. Para hacer esto, pues esto hecho mecánicamente no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero hecho por un señor, ¿verdad? O aquellas tallas. Mi abuelo, por ejemplo, con una rama de limón hacía una muñeca. Madre mía. Yo esto no sabría hacerlo, tardaría 15 años en hacer la muñeca. Pues es que nada más que tienes que dar... O cofres de esparto. Una vuelta por cualquier ciudad. Estuve en Madrid en el puente de octubre y ve los edificios... No transmiten vida. Están los principios del siglo XX, tal, sí. Edificios clásicos que dices, madre mía, qué hermosura, las columnas, sí. Las gárgolas, esas claraboyas de hierro, y luego ves los de los años 60, 50 y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué vamos a peor? Sí. Nos hemos dejado llevar por un consumismo desbocado, todo supuestamente más fácil, más rápido y más seductor. Sí. Como dice Yoda en El Imperio Contraataca, la saga de la Guerra de las Galaxias, de la cual también, es por lo que más conocido soy yo realmente aquí en España, porque he sido el único europeo que he escrito 4 libros en formato ensayo desde el año 2005, 20 años ahora,
4 libros ya sobre el lado oculto, esotérico y teológico de la saga de la Guerra de las Galaxias. George Lucas era un hombre... Vamos a ello. ¿Esto qué es? Mejor no. Porque me lo explicaste el otro día y yo estaba alucinando. Digo, ¿cómo que? Yo puedo entender pues, que tiene una parte así un poco, porque como son los rebeldes, el imperio, ¿no? Es como... Que va. Es muy histórico, eso es muy típico en la sociedad humana, ¿no? Sí. El imperio es el malo y los rebeldes son los buenos. Pero, ¿cómo que hay un lado oculto y esotérico en la Guerra de las Galaxias? Hay 3 temas que George Lucas, él estudió antropología con Joseph Campbell, mientras estudiaba también cinematografía en el colegio, no sé si fue Escuela de Arte Dramático en Modesto, California, creo que fue allí. Pero con Joseph Campbell, el autor del libro El héroe de las 1000 caras, el viaje del héroe es circular, y vuelves otra vez Tengo yo aquí algún libro de... Lo tengo incluso en inglés. Vuelves otra vez al colectivo aportando los valores de un viaje, pues los viajes de Hércules, los viajes iniciáticos de Perseo, etcétera. Pero la Guerra de las Galaxias es más amplio todavía. Yo encontré en su día, cuando empecé a escribir los libros, en el año 2004, y coincidiendo que estuve en Sitges, en Barcelona, en el año 2000, Navidad del 2004, en el Hotel Meliá Sitges, y conocí en persona al actor que ya ha fallecido dentro de Darth Vader, David Prowse. Lo conocí, estuve charlando con él a esta distancia, me impresionó mucho. Y también con Jeremy Ballock, el señor que interpreta a David a Boba Fett, famoso cazarrecompensas. Y por allí andaba también Steve Sansweet, el dueño de la mayor colección de Star Wars del mundo y amigo íntimo de George Lucas, Steve Sansweet. Estuve allí charlando con él. El rancho Skywalker, ¿verdad? Pues tiene la mayor colección de todos los productos manufacturados de la Guerra de las Galaxias, que asciende a varios cientos de miles de dólares. Entonces, yo me di cuenta de que había 3 mensajes que George Lucas coge cuando él empieza sus Star Wars. Él quería quedarse con los derechos de Flash Gordon, pero le pidieron muchísimo dinero, no es la persona de dinero, no es la persona célebre que soy, y como si yo quisiera escribir algo y hacer una película, pues necesitaría encontrar un socio capitalista, convencerle de que el proyecto es interesante, que se va a ganar dinero, y estuvo a punto de no escribirse realmente las Star Wars, la Guerra de las Galaxias, por la que, por cierto, pasaron 7 guiones distintos hasta el guión que tú y yo conocemos. Hubo 7 guiones diferentes. De hecho, algunos de esos guiones se han pasado a cómic y no tienen nada que ver. Darth Vader era un tipo que llevaba una armadura pero que no le pasaba nada en la cara, que era un general malvado. Luke se llamaba Luke Starkiller, el asesino estelar. Hubo guiones muy distintos de lo que conocemos. Pero la idea fundamental es que hay 3 postulados en esa galaxia de la que él habla, que está muy lejana. Hay 3 postulados. Uno es la sociedad del futuro. Él proyecta un poco en Star Wars cómo podría ser la Tierra cuando lleguemos a las otras galaxias y el resto del universo. Los poderes de la mente, los Jedi manejan poderes parapsicológicos, telequinesia, evidencia, control remoto, ver el futuro, incluso un poder para hacer daño a otros a través de unos rayos de luz. Lo vemos en el Emperador, lo vemos en el Conde Dooku. Sí. Y finalmente, la religión. Concretamente, él hace una dicotomía en el personaje de Luke Skywalker, hijo, Anakin Skywalker, más tarde Darth Vader, padre, y él lo que hace ahí es reinterpretar la religión judeocristiana, es decir, en este sentido, Jesucristo, que fue el primer enviado, sin embargo los hebreos no lo aceptan, lo rechazan. Yeah. Y esto es lo que pasa en la Guerra de las Galaxias. Él hace caído al primer elegido, Anakin Skywalker, que sería como nuestro Cristo cristiano, y hace triunfante al segundo, como les sucede a los hebreos que están esperando aún a su Cristo. Y curiosamente, además, como yo muestro en mis libros... O sea, vamos, a ver que me acabe. En Star Wars, digamos que Anakin sería Jesucristo, ¿vale? El nuestro. El nuestro. Y Darth Vader. El suyo, el hebreo. Que es el que resuelve el problema. El que trae el equilibrio a la fuerza. Por eso él hace caído al primer elegido y triunfante al segundo. Y cuando nos fijamos en la ropa que llevan los Jedi, que dicen, no son sotanas de oficiante japonés de ninjutsu o bujitsu, samurái. Se parecen realmente más esas ropas a un oficiante hebreo del Sanedrín del primer siglo. Son túnicas, es un traje hebreo. Son túnicas del siglo I, vamos. Es que... La capa sí puede que sea japonesa, aunque inclusive también las utilizan los tuaregs. La capa es un ornamento, sí. Un aditamento de vestido utilizado por todas las... Sí, y además es muy sencillo, con una capucha. Claro, eso... ¿Me entiendes? Pero fundamentalmente esa ropa, cuando yo veo que ya lleva como 2 estolas de cura, lleva como 2 estolas que le cuelgan, eso es totalmente de un oficiante hebreo del Sanedrín. Y lo podemos ver en la película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Todos los ayudantes que están con Será, el maestro de alto maestro del Sanedrín, etcétera, si les pones el traje de color negro, es la ropa que lleva Luke Skywalker en el retorno del Jedi. ¿Y cuál sería entonces el mensaje? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir con esto de Jesucristo y
Darth Vader, ¿no? George Lucas. Ajá. Lucas es un apellido hebreo. Es lo que te iba a decir. Igual que Spielberg. Entiendo pero bueno, pero es que Darth Vader no es bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el Cristo de los judíos será malo o...? No, es el que salva la película, es Luke Skywalker, es el segundo. Vale. Anakin Skywalker cae, no es el verdadero, ellos no lo aceptan, y el segundo, que es el que ellos están esperando, de hecho se está hablando de la reconstrucción inclusive del templo. No, Vale, no puede ser la explanada, Ya te estoy pillando, porque vale. tendrían un problema con el mundo musulmán del carajo, sería la tercera guerra mundial, bueno, la última, no habría más guerras mundiales, sería la última. Sí, como decía Einstein, ¿no? Que no sé qué armas utilizaban en la tercera. Con piedras y palos. En la cuarta será con piedras y palos. Pero ellos están buscando otro lugar, por ejemplo, el Monte Sión, donde están los restos del rey David, que además se supone que tiene que resucitar el día de la segunda venida. Ayer precisamente estuve viendo un vídeo de una chica, una evangelista. Yo adquiero información de todo tipo de fuentes, porque para negar algo siempre estás a tiempo, ¿sí? Yo, sobre todo como formador, una de mis profesiones, soy formador de seguridad industrial y comunicaciones de radio y lucha contra incendios. Pero sobre todo a mis alumnos siempre les digo, para rechazar algo siempre estás a tiempo. Sí, claro. Pero no rechaces a priori porque te caiga mal la persona o porque no la entiendes. Todo por ley de péndulo y sobre todo por afinidad. En un momento dado, algo que no te gustaba nada, yo recuerdo la primera vez que vino la tónica Schweppes a España, y mi padre y yo estábamos a punto de entrar a un circo en Madrid, y dice, vamos a beber esto, que es de americanos, está buenísimo. Lo tomamos, ¡qué asco!, lo escupimos. Pasaron varios años y yo me convertí en un devoto de la tónica Schweppes. No entro a un bar si no hay tónica. Ya. Entonces, por ley de péndulo y por afinidad, lo que no te gusta nada, puede llegar un momento de tu vida que te encante, te vuelva loco. Entonces, yo siempre le digo también a la gente, es fácil sentirse en desacuerdo o como decía mi abuelo, desagusto, a disgusto con alguien o con alguien, porque no estás en esa afinidad en ese momento, pero échale 10, 20, 30 años y la mente puede cambiar muchísimo. Eso ya los que hemos vivido 30 años 2 veces o 25 años 2 veces ya lo sabemos. Cosas que no me gustaban nada y hoy en día no puedo dejar de hacerlo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿el origen de la vida dónde está? Evidentemente tuvo que haber un origen inteligente. Yo esto lo he razonado inclusive con amigos que tengo que son ateos. No pasa nada por hablar con determinadas personas, inclusive que no compartan nuestras ideas, aunque sean las más hondas que tenemos en nuestro ser. No pasa nada por hablar con otro. Tú te vas a tu casa y él se va a la suya. Sí. Esto lo vemos muy bien todos los días en el Congreso de los Diputados, donde se enfrentan, se insultan, pero al final cada uno acaba en su casa. Sí, no acaban ellos mismos están de echar la rienda. No se ha sacado un ojo, ni se ha cercenado una mano. No, que no pasa nada por hablar con otra persona que no piensa como tú. Y cuanto más años tienes, yo cuando más viejo me voy haciendo, más voy descubriendo eso. Entonces, pero sí es cierto que todo parece indicar que hay un movimiento inteligente en esto que llamamos la vida, y que, bueno, pues hace 700 años a ti te importaba mucho la vida, no estabas en ningún lado, te daba igual. Y dentro de 2500 años, vete a saber dónde estaremos. Pero habrá gente, seguramente habrá seres vivos. Sí. Aquí a lo mejor llegan a Marte, tienen suerte y lo logran desarrollar. ¿Me entiendes? Entonces, la vida con nosotros y sin nosotros seguirá existiendo. Sí, sí. Nosotros que nos creemos, tú y yo mismo, me creo fundamental. Si yo me muero, pues mi pareja que está aquí sentada seguiría haciendo su vida, seguiría haciendo cosas. Y mis padres, hasta que murieran de muerte natural, ¿me entiendes? Sí, y además, en 3 generaciones nadie te recordará. Han muerto reyes, emperadores, todos estos faraones. Yo, cuando salgan las imágenes, el dios egipcio, el dios vivo, adoradlo. Han pasado 3500 años, ese tipo está de cartón, no mandaría ni en un gusarapo. Yeah. Pero en su tiempo levantaba un dedo y todo el mundo, Inhotep. Entonces, ¿me entiendes? Han pasado 50.000 millones de generaciones y todos nos creemos la leche y al final está, pues como decía este hombre, ¿no? Ruperto Tortosa, a que yo quisiera recordar también, un ufólogo de aquí de la Tierra, de Elda, y que el hombre pues escribió varios libros, no llegaron nunca a ningún lado. No se llegó a conocer mucho de este hombre. Y tenía ideas que inclusive están relacionadas con las cosas que investiga ahora Piccolo. Igual que yo también en este libro, en el año 2019, hablaba ya un poco de estos seres, especificando, y bueno, inclusive hemos hablado antes de grupos religiosos, como los famosos testigos de Yahvé, esta gente que va predicando, bueno, voy a enseñar la estampa, ¿no? ¿Por qué no? En un libro que escribieron ellos en el año 1989, y dice que habrá un momento en el futuro, este libro, insisto, está escrito en 1989, pero se pueden conseguir de cualquier salón del reino, predicadores de estos que van con el puesto, el standing ese y tal. Ajá. Por favor, me dispensa este libro, le pagas lo que sea y lo tienes. Y entonces ellos dicen que al llegar al final del mundo, al llegar al final de los tiempos, podríamos estar en ese tiempo a lo mejor, muchos lo dicen, del infierno saldrán los más peligrosos demonios que llevan amarrados ahí durante una serie de siglos para que, dice el lenguaje bíblico, que no perviertan a los fieles y a los humanos. Están retenidos por un ángel que tiene las llaves del abismo, dice el lenguaje bíblico. Y fíjate qué aspecto tienen estos señores. Muy parecido a algunos de esos Evas que ha fotografiado este amigo. Uh-huh.
La verdad que son totalmente espeluznantes. Y Ruperto Tortosa, y están ahí escondidos en algún lugar. Fíjate, es curioso, ya me gusta mucho el cine. Películas que a lo mejor la habrás visto, como Event Horizon, del año 1999, que es una nave que mandan a Júpiter. Se supone que iba a hacer un salto a más allá del universo conocido y abre un agujero con la mala suerte de que efectivamente la nave viaja más allá del universo conocido. ¿Dónde fue? Al infierno. Y volvió, dice Sam Neill, que es el protagonista, el de Parque Jurásico, dice, esta nave ha estado más allá del universo conocido, dice, el infierno es un nombre, lo auténtico es mucho peor. Es un universo de caos, de mal puro. Curiosamente hay una serie de películas, como las novelas del escritor delirante, dicen algunos, Howard Phillips Lovecraft, Los enigmas de Cthulhu, El color que cayó del cielo, Reanimator, Resonator, o la saga de Wishmaster, este demonio que está dentro de una piedra, en una estatua de Ahura Mazda, el dios de la religión de Zoroastro, y en un puerto se cae, se rompe y sale el genio. Y el genio se apodera de una persona y empieza a conceder deseos a la gente. Pero podemos ver lo malos que son, la mala leche que tienen. Y esos genios, que no sé si sabes, yo te invito a que lo mire la gente inclusive, si está gratis en YouTube, en esa gran enciclopedia con la que hubiera soñado Carl Sagan de haberlo conocido en vida, que es Google. Está viendo gente en Arabia que está grabando genios. Y tiene un aspecto repugnante. Parecen el malo del Retorno del Jedi, el emperador. Mira, vi un vídeo el otro día. O sea, que si quieren lo pueden buscar. En el desierto, en Arabia Saudita sería, no sé muy bien dónde. Y decían que los locales conocen muy bien las luces del desierto porque dice que lo que hacen es engañarte. Y cuando tú te pierdes en el desierto y ves una luz, claro, tu instinto te hace andar hacia la luz. Pero justamente esa luz está en la dirección contraria en la que tendrías que ir, porque lo que ellos quieren es que te pierdas. Fíjate, voy a leer con tu permiso de este libro de ufólogo, Caballero Rosacruz y naturópata ya desaparecido, 2024, Ruperto Tortosa, que decía en la página de su segundo libro, Desvelando el Gran Misterio, decía lo siguiente de estos seres extraños monstruosos. Esto se lo mandaría a nuestro amigo Piccolo para que lo escuchara. Dice, fijaos bien en lo que os digo, la forma que adoptan estos seres pues pueden cambiar fácilmente a otras más extravagantes, por una parte, o más refinadas cuando se lo proponen. ¿Por qué pueden realizar estas proezas? Pues simplemente porque sus cuerpos están constituidos de éteres. Algo que siempre se ha hablado en la parapsicología. Materia muchísimo más moldeable que la densa o la física. El cuándo surgieron estas entidades subhumanas en la historia del hombre no se sabe con exactitud. Hablaba Piccolo de que podían estar aquí toda la vida. Sí. Yo creo que sí. Anteriores al ser humano, sí. Pero se dice que siempre han convivido con él. Y los demás reinos que evolucionan en este mundo, mineral, vegetal y animal, son compañeros de él. Estos supuestos extraterrestres, los círculos de contactados, si los vieran con su auténtico aspecto, saldrían corriendo. Un libro que no se merecía que su autor muriera en el anonimato y que realmente quedara, pues... Yo le conocí en vida, le conocí, mi pareja también. Un hombre interesante. Y yo, en mi último libro de ufología del año 2019... pues hablo también en algún punto, bueno, esto pasó en Valencia, este hombre, Vicente Ángel, se encontró que después de aparecer una extraña luz, una bola luminosa, que venía del mar, las típicas albuferas estas, llenas de basura, en Valencia, esto fue en el año 1980, pues aparecieron todas las gallinas muertas con unos agujeros extraños en el cuello. Este hombre fue el testigo de todo aquello, que era el dueño de los bichos. Y Jacques Vallée interpreta que muchos humanoides han aparecido durante la historia entrando en gallineros sitios y llevándose, por ejemplo, un conejo. ¿Explicaría eso quizás el chupacabras, tan famoso, por ejemplo, en Sudamérica, no? El chupacabras para mí... ¿Qué me dices de esto, amigo Eduardo? ¿Seres? Yo te mandaré, porque tengo un archivo importante de ellas, a lo mejor no tanto como Piccolo, y las de él son grabadas por él. Él tiene gran mérito, ya este muchacho, quisiera decirlo. No debe ser fácil, No, y lleva muchos años y ha descubierto que efectivamente este fenómeno de dedicarse embebido, en el buen sentido de la palabra embebido, no que hayas bebido, sino, digamos, entregado de una manera muy poderosa a ese tema. Por eso insisto que yo derivo en varios ansias de la cultura. Tema de coleccionismo, Segunda Guerra Mundial, uniformología militar, otros temas, cultivar siempre relaciones con otros seres humanos, porque si te quedas muy colgado en esto, a mí me pasó en mi época de espiritista. Yo me llegué a envanecer completamente, iba por la calle pensando que toda la gente que me rodeaba eran unos desgraciados, porque no tenían el conocimiento que yo había conseguido, contactando con esos seres, porque dan información y tienen conocimiento de futuro. Es un poco lo que hemos hablado antes del pescadito, que ve las lentejuelas y acude allí y allí está la muerte. Y puede ser que... Pero vamos. Volviendo un poco, antes de entrar en esto, que ya que has comentado el espiritismo,
Claro, dice, tienen conocimiento de futuro, pero ¿pueden ser engañosos a propósito? Muy buenos no son. Es un poco lo que tú me has dicho de esa luz que vaya guiándote hacia la perdición. Y estos genios, yo te puedo mandar vídeos si quieres, en 2 países distintos, creo que uno de ellos es Turquía y el otro Egipto. Y esto es gente árabe, que son gente muy religiosa, Sí. y yo lo celebro por ellos, ¿ya? Y son fuertes en su religión. Y es algo que hay que reconocérselo. No, O sea, no, eso... le guste a uno o no esa religión, uno es fuerte en la unión. Por eso Roma cayó, perdieron la unión. Ya, y cuando un pueblo realmente pierde la identidad, pues es pasto de otros. El universo es muy económico y el puesto que no ocupas tú lo ocupa otro. Eso lo sabe cualquier persona que haya perdido una oferta de trabajo con un currículum mal hecho o no llegó a tiempo el currículum. Pero si ves estas imágenes de los genios, y realmente son desagradables, yo tuve que pararlo. Y he visto fotos de fantasmas y he visto todo tipo en mi vida, cosas, en las que incluso he visto gente muerta, suicidada, he visto algunas cosas fuertes en mi vida. Pero de verdad que son imágenes que llegó un momento que tuve que parar el vídeo porque era realmente desagradable. Yo te lo mando y tú me lo dices, ¿qué te parece? Pues sí, Un tipo de espectro que son, y ahora sí llegó el momento, lo que Piccolo ha descubierto, y hay que reconocerle mérito a esta persona, de que está haciendo un trabajo ímprobo, haciendo fotografías, comprando materiales sensibles, visores infrarrojos, etcétera. Pero yo lo que entiendo desde mi punto de vista, con todo respeto por el trabajo de cualquier ser humano, hemos hablado aquí de un momento de respetar a todo el mundo. ¿Ya? Y ahí es donde está la convivencia y donde realmente yo creo que se demuestra la inteligencia de las personas. Pero lo que Piccolo ha descubierto es esto. 1 centímetro dentro de 1 metro entero. Entonces, como decía Salvador Freixedo, a que yo conocí en vida, somos como si estuviéramos viviendo, con ese acento de República Dominicana, como si estuviéramos viviendo en un condominio, un edificio de 40 plantas. Tú vives en la planta 22 y conoces a lo mejor con suerte al del 21 y al del 20, pero por encima y por debajo hay un montón de gente, que si tú nunca vas a esos lugares, no los conocerás en la vida. Entonces, lo que este compañero ha descubierto es una cosa que yo lo denuncio aquí en este libro, de hace 6 años, la invasión ultrapsíquica de la sorda del más allá, por cierto, agotadísimo, donde yo denuncio que existen unos seres que yo llamo las legiones, las hordas del más allá. Y son como razas en un zoo. Tú ves al osito, ves al pingüino, ves a la rana, y son iguales, sí, son iguales, son animales, pero no son iguales. Ya. Estos son como distintas especies de... Sí, de seres inteligentes que están poblando este planeta. ¿Son seres de un plano físico? Pues yo te voy a enseñar aquí unos dibujos que tengo y que alguien me diga, porque estos seres se llevan viendo muchísimos años y quienes los ven, no sé cómo podría mostrarlo a cámara, pero me imagino que así. Esta es tu cámara. Tengo muchas imágenes de esta, pero yo llevo muchos años en esto. Pero por ejemplo, estos seres de pequeño tamaño y que se aparecieron... ¿Qué altura pueden tener estos seres? Este tío, 1,30, 1,20, 1,30, se aparecieron sobre un monte en Rabio, una pequeña localidad italiana, a Johannis, un pintor. El ser los tomó por niños que estaban jugando y les amenazó con su piolet de escalada. En ese momento del cinto surgió un hilillo de luz y este señor perdió las fuerzas y quedó como incólume. Estos seres, que había 2 o 3 de ellos, fíjate qué curiosos, no son seres gelatinosos, ni son seres con forma de vulva, no, realmente son seres humanoides, con sus extremidades, inclusive tenemos detalle, pues porque esto el dibujante que me facilitó a mí las imágenes hace muchos años, inclusive eran manos distintas a lo conocido, eran 8 dedos oponibles 4 a 4, sí, como unas tenazas. Hay algo que la gente que critica el fenómeno... No son Evas, son seres. No son seres. Eso parece un ser humano. ¿Sería el típico nórdico que se habla, por ejemplo? Este es el típico humanoide de la variante de Jader Humberto Pereira, un geólogo brasileño, que hizo la famosa catalogación de 333 encuentros distintos, sacó 333 tipos de humanoides. Este es el tipo 1, variante 1, seres de aspecto decididamente humano, que podrían pasar desapercibidos en un país como Finlandia. Sí. Gente rubia. Tipo 2 de la variante 1, ya iguales, pero con presencia de extrañas armas y sin cabello, dotado de extrañas indumentarias, también en todo caso. Y tipo 3 de la variante 1, pero ya seres muy altos, de 1,90 m, 1 metro, o sea, 2 metros, 1,90 m, 2,10 metros, 2,20 m, con el uso de, no se ve muy bien, pero armas en forma de esfera, que esto ha habido un caso también de aparición mariana, que llevan una esfera también en la mano. El tipo 5 son seres ya de 4 metros y medio de estatura. Estos casos, cuando se ha producido, han producido un gran terror en los testigos. 3,30 metros. Muchos de ellos vistos en España. Me viene a la mente el caso de Baronet, por ejemplo, en la Unión Soviética. Hablaban de seres de 3-4 metros. Con aspecto monstruoso. Hay unos seres también de la catalogación de Pereira que tienen el rostro abrasado. Y cuando han conectado con las personas... que como si tuviera el cerebro descubierto, ¿no? No, son llagas, son heridas. Y que parece ser que estos seres refieren que en el lugar de donde ellos proceden
Hubo un gran conflicto y sus cuerpos quedaron abrasados. Y luego tenemos seres que escapan completamente de esa catalogación, porque solamente se han visto una vez en toda la historia de la ufología, y tienen realmente aspectos como híbridos entre ser humano. Estos son pequeños, seres de un metro, aquí tenemos Pero son magníficas, aunque ocupe un poco de tiempo de la entrevista, quiero mostrarlos porque aquí... esto creo que es material inédito, esto... Totalmente, de 4 a 5 metros de estatura, seres inclusive ciclópeos con un ojo. Nos muestran ya otra raza distinta, que no tendría por qué ser de aquí de otro cíclope, pero más pequeñito, de 80 centímetros con una niña. Sin embargo, Jacques Vallée, uno de los mayores ufólogos de la historia, nos dice que estas tradiciones se encuentran repartidas por el planeta. Y en Irlanda se conoce lo que se llama en ufología como el buen pueblo o la buena gente, una raza aristocrática que se mueve alrededor del mundo, tienen naves. Podría ser algo muy parecido a lo que se llamaba de la Atlántida, unos señores que tenían un gran poder, y mientras les duró su civilización, de la cual, por ejemplo, los vuelvo a mencionar otra vez, a los Rosacruces, aunque muchas escuelas de misterios conocen esta verdad, ha habido varias grandes civilizaciones que se han destruido. La raza polar, la raza hiperbórea, la lemur, la atlante, la aria actual y una sexta o séptima raza, que era la que creía que podía invocar a Adolfo Hitler, con sus Gottmenschen, sus hombres perfectos, que podemos ver inclusive en las películas como Spectra, de James Bond, El Señor de los Anillos. Por eso trato mucho el cine. El Señor de los Anillos, ¿quién sería, qué raza sería esa? Pues El Señor de los Anillos está un poco a camino entre Conan el Bárbaro. Bueno, el Señor de los Anillos en principio estaba basado un poco en la mitología nórdica también, ¿no? Sí, pero se basa en estas historias, estas escuelas de misterio que hablan de que ha habido grandes razas antes. La polar y la hiperbórea pues estaría entre la raza hiperbórea y la raza atlante. La lemur es que está muy lejos de toda esta zona de Europa, se encontraba en el Pacífico, ¿no? Sí. Y luego también hay quien dice que el tema de los atlantes efectivamente está totalmente cartografiado todo el subsuelo del Atlántico y que como mucho, lo que conocemos como la Atlántida fuera una proyección muy anterior, donde todavía a través de algunos seísmos se perdió parte de lo que hoy día son las Islas Canarias, y que las Islas Canarias, que según Platón era algo que estaba más allá de las columnas de Hércules, más allá del Peñón de Gibraltar. Pero que efectivamente el diluvio, en un tiempo, te venía antes contando por el camino, son tantas cosas que claro, podríamos estar hablando aquí 15 días. Hubo un tiempo en el cual el Mediterráneo, el agua era más baja, estaba cerrado. Hay algunos se secó, básicamente. Especuladores, no totalmente seco, pero eran muy bajas las aguas. De tal manera que casi se podía pasar de Cerdeña a Israel andando. Pero llegó un momento en el cual esas columnas se resquebrajaron, y eso es lo que un sifón de agua brutal entró del Atlántico, con una gran violencia, y eso es lo que equivaldría al famoso diluvio del que habla la Biblia. No fue un diluvio, fue un desembalse de aguas. Claro. Lógicamente la mitología de las eras, pues fue agua que cayó del cielo. Esto es algo que hemos hablado muchas veces. Y hay ruinas submarinas como Yonaguni en Japón, a 25 brazas de profundidad. Totalmente. Y la ciudad de Heraclión, al noreste de Alejandría. Son naturales. Se empeñan en decir que esas pirámides son naturales. Pero bueno, y uno las ve y dices, pero si las estoy viendo. Pero que miren las fotografías. Que miren las fotografías y me digan qué hecho natural puede producir en ángulos rectos. El tema del gran diluvio, porque este es un tema que yo, por ejemplo, he hablado muchas veces. Yo me pregunto, lo que has comentado del mar Mediterráneo, cuando se volvió a inundar, dicen que en 100 años se llenó. Debió ser algo brutal. Pero claro, eso ocurrió hace millones de años. Y en principio nos han contado que hace millones de años no habían humanos. Entonces, ¿quién vio eso? Bueno, pues que a mí alguien me explique de dónde sale la ciudad perdida, enterrada, de Heraclión, que lo pongan en Google y vean allí los restos del lenguaje, no es demótico, es egipcio antiguo, ¿vale? Bajo relieves, imágenes de faraones, es decir, antes del diluvio ya hubo egipcios. ¿Y los supervivientes del diluvio qué hicieron? Pues como si a mí me echan abajo mi casa, yo sigo haciendo mi vida. Siguieron hablando los mismos idiomas, siguieron con los mismos modelos culturales o religiosos, y lógicamente al paso de los siglos, cuando hay una separación cultural, pues lógicamente los idiomas se van deformando, claro. Pero la raíz ma, la raíz ma de la palabra madre, mom, moter, mother, mum, se encuentra en todos los continentes. Totalmente. Incluso la palabra tierra en inglés, que es earth, se parece mucho a la hebrea eretz, tierra sin formar. Yo, claro, lógicamente no soy lingüista, hablo casi 3 idiomas, pero personas que sí que han estudiado lenguas antiguas y se dan cuenta que se habla del indoeuropeo, pero, por ejemplo, llegas al vasco y no saben cuál es el origen del vasco. Se ha llegado a plantear que podrían ser hasta descendientes de los atlantes. Yo no lo sé. Yo hay una cosa que me llama mucha atención, que yo tengo comentado antes, tengo un niño pequeño, tiene 2 años, está aprendiendo a hablar. Yo te juro
que él, en sus primeros balbuceos, decía Aitá, que es papá en euskera. Sí. Y yo alucinaba, digo, bueno, al final son sonidos, ¿no? Y quizás, Sí, pero... pues los primeros niños en la raza vascona y tal, decían, bueno, pues Aitá, pues es papá, porque es una cosa que dice un niño. Vale, porque el padre, por el patriarcado, lo que sea. Pero a mí me llamó mucho la atención decir, está diciendo Aitá, es que con todas sus letras, es decir, ¿cómo puede ser esto? Yo no descarto, hemos hablado hace unos días de todo este auge que hay de la creencia famosa oriental en la reencarnación y a la que mucha gente le estimula, le produce un gran arraigo. Produce mucho arraigo porque es atractiva en principio, ¿no? O sea, propone que el ser humano no es destruido con la muerte, que es algo que pienso que todos los que estamos vivos querríamos no ser destruidos y volver a vivir, aunque fuera en forma de chicle. Sí. Pero hay una cosa curiosa que incluso ahora personas que no creen en la existencia del espíritu, es decir, personas agnósticas o ateas, están estudiando, que es que hay mucho ADN basura. ¿Y quién no nos dice que los 490 tatarabuelos, grandes tatarabuelos que yo he tenido y grandes tatarabuelas, ha habido una persona que fue chino? Y yo tengo ahí un ADN basura. No hubo un famoso músico, no sé si fue Mozart o Beethoven, que ya con 7 años, ¿me entiendes? Sí, tiene que ser algo innato. Entonces, o esa persona, oye, está poseída por un sabio, o quién no nos dice si estas personas... Eso es evidente que está grabado en su ADN, es decir... Pero claro, hay mucha gente entonces dice, un músico se reencarnó en él. ¿Qué opinas de eso? Es plausible pensarlo. Y efectivamente, como dice mi padre, por ejemplo, un hombre alejado totalmente de estos temas, en un universo donde todo está en pugna, todo es posible. Pero ya el problema está cuando uno realmente confronta creencias, ¿no? Por ejemplo, muchas personas me dicen, yo soy cristiano, pero me gusta y creo en la reencarnación. Claro, yo que sí he dedicado muchísimas décadas a estudiar las religiones, me quedo un poco en blanco, ¿no? Porque el gran fundador del cristianismo, a quien se le atribuye toda la divulgación del cristianismo, después sus apóstoles, pero fundamentalmente el creador, Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José. Y este hombre, entre otras enseñanzas que deja en los evangelios, o atribuidas a él por lo menos, en el siglo I dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que crea en mí y viva, aunque muera, vivirá. Podemos creer en ello o podemos despreciarlo. Por tanto, seremos creyentes o despreciaremos esa creencia. Pero ¿cómo podemos cotejarla con la creencia de un hombre que vivió 500 años antes que él en la India y que se llamaba Siddhartha Gautama, por cierto también hijo de reyes? Qué casualidad. Sabemos que Jesús, el Cristo, venía tanto por parte de su madre natural como parte del padre adoptivo, José. Ambos venían de la casa real de David, está demostrado. ¿Eso qué significa, que venían de la casa real de David? De la casa del segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. ¿Pero eran de parte de su árbol genealógico? ¿O? Sí, o sea, era descendiente de reyes. Eran descendientes. Tenía linaje regio, Jesús el Cristo. Y Buda también era hijo de un rey, Siddhartha Gautama, y tenía derecho a ser príncipe de ese territorio. Pero él renunció por la salvación y renunció a sus tierras y a su título, etcétera, y a casarse con su hermana Yasodhara. En fin, la historia se puede encontrar en cualquier enciclopedia de budismo. Y se puede leer, yo he leído el Dhammapala, muy parecido a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Se parece mucho, Salvador Freixedo lo comparaba con las bienaventuranzas. A mí me recuerda mucho más al libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, consejos sobre la mujer, sobre la amistad, sobre el trabajo, sobre el amor, libros sapienciales, muy interesante. Pero Buda, sin embargo, dejó una enseñanza que no podemos casar con la de Cristo. Cuando coge a sus discípulos les dice, no acudas a nadie por salvación, sálvate a ti mismo. Pero eso nos lleva a un engorro tremendo, porque o Cristo era un embustero y Buda dijo la verdad, o si Cristo dijo la verdad y la única forma de salvarse es creer en Él y entregarse su vida a la redención en la cruz, su sangre, etcétera, salvación, entonces Buda era un hombre que estaba por lo menos equivocado. Esto es un tema que ya le requiere a cada persona estudiar cada religión. Buda era humano en principio, entiendo, ¿no? Todos eran humanos. Sí, bueno, pero Jesús era humano, pero bueno, era hijo de Dios. Era la expresión de una entidad, el logos. Dios encarnado en la tierra, se podría decir. Sí. Entonces, claro, yo entiendo que de tener razón, pues Jesús como hijo de Dios tiene que tener más peso que Buda, que no era más que una persona. Sí que es verdad que es como la reencarnación más pura, ¿no? Es que, ahí sí que es verdad que el tema de Buda yo estoy un poco más perdido, así que igual podías arrojar un poco de luz. Exactamente Buda, su figura, ¿qué simbolismo tiene para Buda es un hombre que busca la verdad en su concepto cultural. Es decir, una India
sacudida por unos periodos difíciles, y lo que él encuentra como movimiento de su iluminación. Dice que el movimiento cumbre de su vida fue cuando él escapa del palacio. Eso podemos ver en una película de Keanu Reeves, el pequeño Buda. ¿No? Sí, es que tiene ya unos años la película. Sí. Y bueno, pues Keanu Reeves interpreta muy magistralmente a Siddhartha Gautama, el príncipe Buda. Y en un momento determinado él escapa del palacio porque se estaba dando cuenta que a su padre le estaba ocultando una determinada verdad. Lo que hablamos un poco, los seres humanos vamos buscando la verdad y a nadie le gustaría ser engañado, a no ser que sea un masoquista. Entonces él descubre 3 hechos que cambian su vida, que es ver una persona enferma, no sé si era un leproso o alguien que le faltaba un brazo, unas personas llorando y una persona a la que estaban cremando para tirarle al río, ¿no? La típica ritual hinduista. Entonces Buda, a raíz de ahí, decide romper con todo lo que era su religión, el hinduismo, una de las 2 religiones más antiguas de la humanidad, atribuida incluso a la época de Moisés o anterior, como 3.500, 4.000 años, los libros Vedantas realmente, y siente que hay una verdad superior. Un poco como lo que hace José Smith en el siglo XIX en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, donde rezó pidiendo la anunciación auténtica, la verdad auténtica. Bueno, ya tienes la revelación auténtica, se hizo los apóstoles en el primer siglo, ¿qué necesidad había de provocar? Y ahí es cuando este tipo de seres, y ahí estoy de acuerdo con Piccolo, cuando tú te involucras mucho en el mundo espiritual y buscas una supuesta verdad, te puedes encontrar con eso, esa luz que tú dijiste, que dice, no, yo tengo aquí la verdad. Y simplemente, como es algo luminoso, tú lo sigues, claro, y vas derecho a lo mejor a un desfiladero. ¿Y estos seres son hijos de Dios, entonces? Todas estas razas que se pueden encontrar, todas estas legiones del más allá, todos son hechos por el mismo amo de los muñecos. Es un gran Gepetto cósmico. Y todos somos Pinocho. Eso es muy buena. Sí. Entonces, pero todos tenemos algo de él. Todos somos inteligentes, todos podemos reflejar la gran inteligencia de ese ser, que es vasto, y al ser una inteligencia... Cualquiera de estas razas extrañas tenemos más en común que cualquiera de nosotros con el de arriba, el auténtico de arriba, que se solía decir antiguamente. Sí. Mi abuelo se refería a él como el de arriba, ¿no? Aquella gente mayor en aquel lenguaje arcaico castellano. Entonces, efectivamente, hay una eternidad de distancia a estos seres, de estos auténticos que conocen la realidad del cosmos, todo lo que se creó. Me preguntabas antes si el universo tiene una naturaleza sobrenatural. Tiene que tenerla. Y cuanto más avanza la ciencia en ese sentido, a lo mejor otro día dedicáramos para hablar solamente de eso, porque pueden ser varias horas, pero en lo que se sabe de astronomía, y te hablo de astrónomos que no creen en lo espiritual para nada, para nada, gente totalmente agnóstica, atea y tal, pero llega un momento en el cual su mente se rompe. ¿Por qué? Porque sabemos que la concentración de energía en el labor de los tiempos, en un tiempo primigenio, hace 13.000, 14.000, 15.000 millones de años, ¿verdad?, en el pasado, existió una concentración tal de la masa de la energía y de la retícula del tiempo. Por eso, ¿qué había afuera? No tiene sentido pensar fuera del universo. Esa unidad de presión, de poder, de materia completamente compacta, es un super mega agujero negro, porque era realmente el universo primigenio. Pero no había ninguna fuerza que pudiera expandir esas masas, esas potencias de energía. Sí. Se habla de la teoría superuniforme y teoría supersimétrica. Se supone que todos los átomos y partículas subatómicas exiguas, no solamente los protones, neutrones y electrones, sino los gluones, los bosones, los fotones, estaban todos vibrando en fase, en forma de retícula, y a esas dimensiones, que hoy en día el universo tiene, se calcula del orden de 10 elevado a 80 átomos. 10 elevado a 80. Todo eso resumido en un tamaño inferior, un guisante. Es inconcebible, pero la ciencia lo dice, pues por tanto habrá que creérselo, ¿no? Si esos señores estudian matemáticas a esos niveles, dirán la verdad, pero cuesta creer que todo el universo, meter esta casa, tú la podrías meter ahí, tú no, pero un poder desconocido a lo mejor podría. Presiones gravitatorias inimaginables, y había una temperatura brutal, y la masa se comportaba de una forma desconocida. Pues para que todo eso se expandiera y diera lugar al universo conocido, tuvieron que suceder algunos hechos sobrenaturales. Porque yo te pregunto, ¿cuál es la velocidad de expansión del universo conocido? Pues ahí el universo no visible se expande más rápido que la velocidad de la luz. Pero la densidad era ya a los 10 millones de años era aún demasiado elevada para poder expandirse. Sería de la densidad equivalente al plomo. Sí, y además, en principio, pues, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, ¿no? Nos metemos en una serie de problemas. Ese orden, esa tendencia al desorden, al caos, y sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Un sistema solar
completamente complejo, que hay como un hilado fino, nuestro cuerpo ya ni hablamos, Sí, por ¿sabes? eso. Entonces es como, ¿dónde está toda esa entropía, no? Es como si es todo lo contrario, si aquí hay un ajuste fino. Pero incluso siendo agnóstico, hay cosas que cuesta responderse o cuesta plantearse. Porque yo pregunto a estos que dicen que el universo estaba en este tamaño hace 13, 15 mil millones de años y algo desconocido que no somos capaces de imaginar. Y yo he hablado con físicos, he conocido mucha gente en mi vida muy interesante, pero bueno, ¿qué energía fue? Es decir, no sabemos lo que pudo hacer eso. Porque la gravedad era tan poderosa que superaba las otras 4 fuerzas del campo unificado. Existen solamente 4 fuerzas en el universo. La fuerza gravitatoria, en este caso la más poderosa de todas, por concentración, por masificación. Fuerza electromagnética, que son 2, electricidad y magnetismo, dos polos de una misma moneda. Y energía nuclear débil y energía nuclear fuerte. Son las que operan en una estrella para el funcionamiento precisamente de una estrella. Pero en aquellos tiempos solamente existía una gran fuerza. No se sabe cómo se llamaba. La energía gravitacional electronuclear fuerte. Ya que las agrupaba todas. Las agrupaba todas, pero no sabemos cómo se comportaba. Ahora, ¿por qué se expandió ese primer ¿Cómo pueden gigantesco saber eso? átomo del Yo cosmos? eso, por ejemplo- Pues tuvo que ocurrir, si no, no estaríamos aquí. Repulsión electrónica no fue, la gravedad era superior. La otra cosa que pudo ser fue calor. El calor tampoco fue, la gravedad era superior. Dicen que algunos que ese mega superátomo primigenio estaba rotando a muy gran velocidad. Entonces, fuerzas rotatorias o fuerzas de marea tampoco fue. ¿Qué fue? Una decisión voluntaria de naturaleza sobrenatural. Si a alguien se le ocurre una explicación científica, física, ¿Cómo llegar me gustaría oírla, por favor. No, pero que me la digan. Quiero saberlo. Bueno. No, lo de usted es absurdo, ¿vale? Dígame la suya. Y póngale un nombre. Y se hace usted de oro. Ya. Toda la ciencia está esperando esa respuesta. Sí, es verdad. Lo mío es una idiotez. Sí, lo mío es una gilipollez, seguramente. Dígame usted la solución. Claro. A mí, mucha gente pues ha hecho la pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba Dios o qué hacía Dios antes del Big Bang? Buena pregunta. Dios obtiene toda la satisfacción que se puede obtener siendo un ser inteligente estudiándose a sí mismo. Es un ser autocontingente, no necesita de eventos y, por supuesto, además, otra cosa que nosotros los seres humanos desconocemos, la faceta del aburrimiento, que es una decadencia del ser imperfecto. Entonces, siendo estos seres celestiales, o concretamente el Logos, o Dios, el mismo Dios creador, seres perfectos, la existencia del aburrimiento no tiene cabida en sí. Y obtiene toda la satisfacción, toda la eternidad de estudiarse a sí mismo. Además, es un ser que, por lógica, ¿esto cómo se descubre? Leyendo la Biblia, por ejemplo. Pero también hay otras religiones que dan apuntes interesantes. Yo recomiendo siempre la lectura, yo no soy hinduista, pero recomiendo la lectura de el Mahabharata y el Ramayana de Valmiki. Se habla de algo interesantísimo, mucha gente que desprecia la religión, Eduardo, y creo que cometen un gran error. La religión como cosa de gente antigua o de gente ya que no está en nuestra época. ¿Cómo es posible que los antiguos hindúes afirman que los dioses, cuando tú vas al reino de los dioses, y hay un vídeo muy bonito en YouTube que se llama, yo lo vi hace mucho, está en inglés, pero un inglés que con inglés de bachiller lo entiendes. The Realm of the Supernatural, el reino de lo sobrenatural. Bueno, pues este vídeo, que si lo encuentro, si quieres te lo mando, se ve como cuando un ser humano va al reino de los dioses hindúes, de esa religión, pero es algo muy curioso porque es un mundo que está en una dimensión paralela a nuestro universo, pero cuando llegas allí te encuentras que Brahma es la entidad superior, el equivalente a Yahvé de la Biblia, tiene una estatura de 60 kilómetros. Las montañas tienen también 15, 20 kilómetros de... O sea, todo está redimensionado. Y eso, en la religión hindú, se llama ánima y mahajima. Es decir, reducción, expansión. Cuando tú vas a otro lugar, te encuentras redimensionado. Y esto no lo encontramos inclusive hoy en día también en el cine. Curiosamente, pues, ¿por qué? Porque los Transformers los hicieron japoneses, gente de otras culturas, que en esas culturas más orientales están muy acostumbrados a esa historia, a ese tipo de patrones, digamos, míticos. Y te encuentras que los Transformers no solo se transforman, sino que aumentan de tamaño. Un cassette se convierte luego en Soundwave, un tío que mide la altura de un piso, de tres plantas. Ánima, mágima, se encuentra ya inclusive en su... De eso, ese amor de los japoneses por seres como Mazinger, que por cierto está basado en el mito del Coloso de Rodas. Una de las cosas que se dice mucho es cuando se ve un ovni y lleva luces, ¿no? Esto es, Dicen- es un aro de meterse a la playa, Sí. un flotador. Totalmente. En Brasil. Totalmente. Es que son figuras que realmente, pues, a nivel, pues eso, para moverse por la atmósfera no dicen nada, ¿no? Pero mira, ves, para que lo puedas- Son aerodinámicas. Diciembre de 2019, o sea que
hace años ya de esto. Volviendo un poco al tema de Dios. Entonces, claro, mucha gente se arropa, digamos, en la reencarnación, ¿no? Para dar un poco, tratar de dar explicación, ¿no? a la maldad del mundo. Sí, bueno, claro. Entonces, Claro. otra pregunta que también se repite mucho es, si Dios nos quiere, ¿por qué permite la maldad? Porque si tú te reencarnas, dices, bueno, tengo una Sí. segunda oportunidad. Pero, claro, según la religión cristiana, no es así. Entonces, Obviamente. una persona que ha tenido una vida más o menos buena, ¿no? Con sus más y sus menos, y una persona que ha sido completamente desgraciada, Sí. Parece injusto. parece injusto. Bueno, ahí lógicamente hay que acudir, como siempre, a volver a buscar patrones y lógicamente no se puede participar cuando buscas algo. Yo lo digo como patrón de yate que soy hace más de 20 años. Tú puedes elegir uno cualquiera de los 360 grados de una esfera para elegir el rumbo, pero no puedes dirigirte en todos los rumbos. Sí. No eres Dios. Tienes que elegir uno, pues igual que con la cinta métrica, ¿no? Y te diriges hacia ahí. Y lo que te encuentres, pues es resultado de tu decisión. Todo en este universo es consecuencia de causa y efecto. No hay efecto sin causa, como no hay causa sin efecto. Y si yo dejo aquí este lápiz, a lo mejor se lo encuentra alguien y se lo clava en un ojo y le desgracia la vida. En conclusión, mejor no dejar el lápiz. Ahora, las religiones son modelos espirituales que te ofrecen una explicación al sentido de la vida en este universo, the meaning of life in the universe. Que por cierto hay una película de Monty Python, El sentido de la vida, que al final se los lleva a la muerte, se los lleva a todos. Mueren todos los protagonistas, se los llevan en una especie de en el coche flotando al reino del más allá y tal. O sea, incluso los Monty Python, que eran actores de cómicos británicos muy divertidos, que protagonizaron la película también de Jesucristo, ¿no? Es la vida de Brian. La vida de Brian, Brian's Life, efectivamente. Y bueno, pues es una forma también, ¿por qué no?, a través del humor, de acercarse a qué significa esto, por qué vivimos de esta forma tan absurda, 65, 70, 80 años, los soldados que estuvieron involucrados en la Segunda y la Primera Guerra Mundial y fueron los primeros muchachos bajas en los enfrentamientos tan terribles y ni siquiera llegaron a conocer lo que es casarse o tener un hijo, ¿no? Murieron con 18, 19 años. Gente que muere nada más nacer, grandes tumores. Injusticias por todos lados que dices, ¿por qué Dios permite esto? No son aparentes, son reales. Ahora, yo también digo una cosa. Cada religión es un modelo patronímico que ofrece una alternativa, una explicación a por qué suceden todas estas cosas. Ahora, hay unas religiones más humanistas que abogan más por la explicación de satisfacer al hombre en su necesidad. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. Y hay otras que son más, que satisfacen más la figura de ese ser divino, que por estar muy alejado del ser humano nos cuesta entenderle, pero que también podrían ser razonables. Es decir, que trabaje a favor del gusto humano no quiere decir que sea lo correcto. Por eso existe una religión, que es la religión que aboga abiertamente por el luciferianismo, y yo he conocido a personas satánicas, no tengo ningún problema en hablar con cualquier tipo de persona, y siempre, si tú me respetas, puedes creer lo que quieras. Ahora, si te voy haciendo daño a una criatura, a un animal, ahí se acabó la amistad. Ahí vamos a tener tú y yo un problema. Pero siempre que sea solamente hablar, yo no tengo problema en hablar con nigromantes, con brujos, con espiritistas, no tengo ningún problema con gente de otras religiones. Tengo amigos ateos, familiares que son totalmente ateos, la típica persona que dice, si Dios existiera, ¿cómo voy a permitir todo lo malo? Bien. La reencarnación nos ofrece una posibilidad, que es que efectivamente uno está pagando cosas que ha hecho en otra vida, pero para ello haría falta una serie de interminables causas que nos hicieran volver una y otra vez, y me parece bastante terrible, como ser humano, envuelto en todo este juego, porque al fin y al cabo yo también me moriré, me parece algo bastante susceptible de ser por lo menos cuestionado, o de no parecer tan guay, como a algunos les parece la reencarnación. Es que voy a volver. Si la reencarnación fuera cierta, yo te puedo asegurar algo, jamás en toda la eternidad volverías a ver a tus padres, a tu tío, a tus hermanos, a tus abuelos o a tus animales. Porque cada uno volvemos con un aspecto físico distinto. Es más, la reencarnación destruye la personalidad del individuo. De manera que yo no volveré a ver a mi abuelo en toda la eternidad. A mí, ese modelo a mí no me gusta. Claro. Claro, suena muy bien desde mi punto de vista. Aparentemente sí. Materialista, ¿no? Decir, pues... No desaparecemos, vale. Otra vez. A lo mejor quizás sea más rico la próxima vez, ¿no? Pero es un modelo muy humanista, es un modelo muy humanista. Claro, pues ese reencuentro, que es lo que todos queremos, ¿no? Con nuestras familias, con la gente que hemos perdido, que hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida, no se va a producir. Que son los que querríamos volver a ver. Exacto. Si de verdad hay algo. Claro. Aunque sea en forma de fantasma. Claro, pero al final estás viviendo igual. Sí, da igual estar en soporte. ¿Qué más te da tener un cuerpo físico, no? Sí. Si realmente lo que es la conciencia, no termina ahí. A lo menos que se pareciera. Pero encontrarme yo, que mi abuelo, dentro de 500.000 años,
es un babuino o una chica que ha nacido en los Países Bajos, yo no sentiría ningún afecto especial por ese ser. Y encima me dice que 500.000 años atrás ha sido una serpiente, un diplodocus, una anaconda. Pues la figura de mi abuelo pierde molla, pierde gracia. Sí. ¿Quién ha sido mi abuelo? ¿La anaconda que fue hace 500.000 años o la chica que nació en Holanda 200 años después de morir? No lo veo tan claro. Y luego, en una reencarnación según Buda, como no existe el pecado en el budismo, o sea, el perdón a los pecados no existe, tú tienes que pagar hasta el último céntimo que se te caiga de un bolsillo. De manera que, si yo en esta vida cogiera y te escupiera, ya me obliga a reencarnar otra vez. Vuelvo otra vez a ensuciar en los pañales, vuelvo a aprender la IOU. Un poco fuerte, ¿no? Al final, a lo largo de eso, lo que dura una vida humana, es imposible no cometer errores. Es imposible. Es un ciclo eterno. Entonces, y es bastante, yo lo digo siempre, bastante más espantoso que el propio infierno católico, que ya da bastante miedo. Ahora, si uno cree en alguien que se llamó Cristo y que dijo que la salvación no es por mérito, o sea, yo no puedo hacer nada para merecer la vida eterna. Pero como ese ser sí tenía valor universal a nivel de poner en una deuda a ese ser con el propio Dios, los primeros seres primigenios, Adán Cadmón y su mujer Varona, desobedecieron una orden. No, es que fue una manzana, es una gilipollez. Bueno, eso de que fue una gilipollez lo dices tú. Porque al fin y al cabo una manzana, ¿qué fue? Y es ese reptiliano que le dijo, si comes esto vas a ser tan fuerte como el que viene de arriba. Luego no te va a hacer falta Dios. Y estos seres espirituales, que eran ángeles caídos, lo que hicieron fue involucrar en su propia disidencia política, o sea, Lucifer y los ángeles caídos, los que crean muchos miles de humanos, lo que hizo fue crear el primer partido político disidente del universo. Mucha gente no lo cree, bien, yo lo respeto, no tengo ningún problema. Yo no vendo libros de religión, no me dedico a vender Biblias por la calle, no me dedico a esto. Yo tengo otra profesión, me gano la vida de otra forma totalmente distinta. Es hablar, es simplemente comentar opiniones. A lo mejor alguien no ha oído esta historia en su vida. Entonces, este partido político llevó su revuelta, iniciada en los cielos, hace un periodo, no hace mucho. Hay gente que dice que esta rebelión viene de millones de años. No puede tener millones de años, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no se mantuvo constante en la verdad. Entonces, alguien que no se mantuvo constante en la verdad no puede llevar millones de años funcionando. Es una revuelta para poco tiempo. Y muy aficionados estos seres diabólicos a imitar el gobierno de Dios, digo, pues si tú has creado la tierra en 6 periodos, no 6 días, de 24 horas, sino se puede involucrar a periodos mucho más amplios. En la Biblia se dice que Dios es el anciano de días y que para Dios 1000 años son como un día 1000 años. Es decir, es un concepto distinto del tiempo. O sea, el tema ese de los 6 días es una cosa totalmente... Sí, puede englobar periodos mucho más amplios y esto está de acuerdo completamente con el lenguaje bíblico. Ahora, este ser, envidioso él, y le dijo, porque lo que realmente, no, digamos, la estructura en los cielos es una historia muy complicada, pero es muy interesante. Y hasta yo he estudiado muchos años, incluso hay que estudiar ocultismo bíblico, que esto no lo estudian ni los curas saben de esto. En el ocultismo bíblico se habla de que el gobierno de los cielos era algo muy militar. Y estos seres encabezados por el Gele Lucifer, o Lux Inferis, y 1/3 de las estrellas del cielo, es decir, estrella en el lenguaje bíblico es los malajim, los ángeles, dijeron que no querían ese tipo de vida tan militarizada, tan jerarquizada, querían algo más libre, es decir, fueron los primeros instigadores de algo que hoy en día se conoce como el liberalismo, que ya hay ideologías políticas en la tierra liberales. Yo soy liberal, pues el origen es ese, es luciferiano. Inclusive el fundamento de la masonería, es la libertad de los seres. ¿Estos seres tienen un conocimiento más amplio que nosotros sobre esa divinidad, por ejemplo? ¿Saben más cosas? ¿Cuáles seres? Estos seres que aparecen aquí, ¿estos seres son terrestres o vienen de otros planetas? Vamos a ver, volvemos otra vez al centímetro. Hay muchos. Pero vamos a ver, lo más potente. Sí, algunos de los que aparecen. Los ángeles caídos, por ejemplo. Sí. Tienen mayor conocimiento y sobre todo vieron al Creador cara a cara. Por eso no les está permitido ser perdonados. No hay quien les redima, no se les puede redimir. A un ser humano sí se le puede redimir. ¿Por qué? Porque perdieron la perfección. Pero entonces envió a alguien, llamado Jesús el Cristo, que al ser perfecto, él entrega su vida hace 2000 años en la cruz, y un ser humano perfecto no tiene por qué morir, debería haber vivido eternamente, debería seguir con nosotros. Sí. Por tanto, al haber muerto, ha creado una deuda que Dios Padre se hace deudor de esa deuda. Y no hay quien pueda pagar a un ser perfecto por su muerte. Entonces, Dios Padre ha entrado en una deuda con Cristo para toda la eternidad. Pero como dicen los evangelistas, por ejemplo, otra escuela de misterios, yo he bebido de muchas escuelas, no se me caen los anillos por beber de diferentes escuelas,
Llega un momento en el cual no puede penetrar en ese, digamos, espacio-tiempo de los seres espirituales, no se puede atravesar y para entrar en una deuda con un ser perfecto sería imposible. Entonces Dios dice, tú te haces acreedor de la vida humana y por tanto, como dices, de toda la vida, la Iglesia, el Salvador y el Redentor, de Salvator, de Redentor Mundi. ¿Por qué? Porque no se puede comprar de la muerte a un ser perfecto. Él merecía vivir toda la eternidad. Y entonces, en ese sentido, insisto, tal como dicen los evangelistas, nos hace copartícipes con él, por llamarlo de algún modo. Hay veces que incluso en español me resulta difícil expresar todo esto. Y efectivamente, como se dice, ningún ser humano por mérito propio tiene derecho a la redención. Tienes que acogerte a la cruz de Cristo, abrazar su cruz, aceptar que su sangre te bañe. Por eso, de hecho, Adolfo Hitler quería encontrar la lanza de Longinos. Con ella esperaba que, como estaba manchada con la sangre de Cristo, de cuando el centurión Longinos le atraviesa el costado, sí, que además ese hombre se convirtió a recibir... Yo hay una cosa que no entiendo de los nazis, y es que ellos en principio no les gustaba la religión cristiana. Tenían ya su propia... Sin embargo, buscaban reliquias... ¿Por qué eran ocultistas? Porque eran ocultistas. Entonces bebían de diversas fuentes. Creían que sí que ocurrió algo, ¿no? Creían que había un poder que estaba inmanente en todas las religiones. Digamos que hicieron otra vez lo que hizo la nueva era en los años 70. Y fue por eso el auge de la reencarnación en Occidente. Porque digamos que diversas escuelas de misterios confluyeron en que efectivamente existe una energía, un fluido universal, un manas, un prana, como llaman otras religiones, en fin, y esto lo llamaban el poder bril, del que habrás leído, a lo mejor habrás oído en la película de Indiana Jones, etc. Sí. Entonces, de ahí la búsqueda de objetos de poder nos lleva a muchas derivaciones. Esto es terrible, podríamos estar aquí semanas y nadie lo aguantaría y nosotros tampoco, seguramente. Pero que sepa la gente que empezará abriendo un cajón de estos y es como cuando un gatito coge una madeja, hemos hablado antes que nos gustan los gatos, ¿verdad? Y entonces el gato empieza a desenrejar la madeja y puede llegar la madeja hasta la playa. Entonces, con las personas que nos gustan estas cosas, una pregunta te lleva a otra, es complicado. Pero, claro, en religión, efectivamente, como decía Piccolo, no estaba muy desencaminado Piccolo. Efectivamente, él ha metido la pala en un turrón interesante. No está muy desencaminado. Yo felicito a este muchacho. Yo creo que deberíamos conocernos. Piccolo se llama David. Sí. Yo creo que una vez que publique el vídeo, se lo mandaré. A lo mejor no le gusta. Porque desde luego que se sentirá aludido, ¿no? Le hemos mencionado muchas veces. Yo creo que él, además me parece un tío un tío también, pues que le gusta esto, ¿sabes? Sí, realmente lo vive. Está claro. Y yo creo que podemos hacer un debate porque ¿por qué no? Él seguro que va a estar dispuesto a escucharte y a aprender mucho de ti, porque me parece que al final él ha encontrado algo que no entiende del todo, como es lógico, y que quizás pues tú le puedas también ayudar a seguir investigando y llegar hasta a ver que realmente, ¿qué es eso que hay ahí? Que yo creo que nadie lo puede saber. Porque claro, todas estas cosas que nos cuentan, mucha gente preguntará, pero claro, ¿este señor cómo sabe eso? Pues hay que estudiar diversas escuelas de misterios. Lógicamente, media tarde o en 2 tardes no se consigue. Pero ¿y esas escuelas cómo alcanzan ese conocimiento? Pues porque unos han sido por revelación. Por ejemplo, Max Heindel decía que era importante, el de los Rosacruces, decía que no se debía recurrir al espiritismo porque podía ser engañado por entidades mistificadoras. Es verdad. Y en mi etapa como espiritista descubrí que estos seres tenían información, tenían conocimiento, lo que tú me dijiste antes. Pero también ellos te van metiendo su miedecita. Claro. Yo te doy un poco de... burlones. Te doy un poco de tema guay, pero también te voy metiendo un poco de la droga maligna, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Aquel cuento que se contaba cuando éramos chavales de que no cojas caramelos de los desconocidos porque te meten droga. Sí. Pues es un poco... Lo han dicho a todos. A nivel espiritual sería lo mismo. O sea, yo te doy conocimiento y la gran línea, el lado oscuro, las escuelas mefistofélicas, luciferianas, tienen conocimiento, son grandes maestros. Hay grandes maestros nigromantes, pero hay un par de esencias del poder que ellos no utilizan. Porque para llegar al sumum del luciferianismo, lo más importante es el ego. Tú estás por encima de todo. ¿Qué fue lo que le pasó al gele Lucifer? Por eso fue expulsado. Dice la Biblia, el propio Cristo, vi a Lucifer cayendo como un rayo, destronado. Y en ese destronamiento él perdió la corona, porque él tenía un grado regio. De hecho, mucha gente no sabe que el oficio de Lucifer es músico. Entiende de música, sonido y ritmo. De hecho, se ha hablado muchas veces de música que tiene mensajes satánicos. Sí, instrumentos, ¿no? Toda la vida se ha dicho que... Lucifer es músico. ¿Cómo lo sé? Porque he leído la Biblia. Y en un determinado capítulo y versículo de la Biblia, de cuyo nombre no quiero acordarme, dice que cuando Lucifer fue creado, se hicieron cítaras y arpítaras para él. Es decir, instrumentos musicales. Fue creado como director de la alabanza.
Era el director de la Orquesta del Cielo. Mira, estás hablando de la Biblia mucho. Me gustaría saber tu opinión sobre el libro de Enoc. Pues que es una pena que no se decidiera incluir finalmente en la Biblia. El libro de Enoc es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro de simbolismos y profecía. Quizá contiene algún mensaje mitológico oscurantado, pero hay una gran verdad en él, y sobre todo nos habla de un tiempo en el pasado importantísimo para todos los que nos gusta la arte de arcanas. Sin ese libro yo no entendería hoy en día el fenómeno ovni, por ejemplo. Ya sé que es muy complicado, y sé que a alguna persona les va a dar un dolor de cabeza oyendo esto. Yo también les recomiendo a esas personas que si sienten que esto está llegando a su interior, que les interesa, no a través de mí, puede ser otra persona en otro momento. He iniciado a muchas personas en mi vida, y sé por qué lo digo. Y de hecho ahora mismo estoy iniciando a un funcionario. Ha decidido ser iniciado por mí en las artes arcanas. Una persona muy seria, con estudios. Pero habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Lo importante es decidir qué quieres hacer en la vida, porque el tiempo es reducido. Y yo no puedo iniciar a una persona que se está muriendo, me hace falta tiempo. Entonces, escuelas de misterios hay muchas, religiones hay muchísimas. Esta noche hemos hablado un poco de muchas cosas. Sí. Pero por ley de péndulo y por cuestión de afinidades, la persona llega a un momento en el cual sentirá que necesita esto en su vida. La persona que dice, o nos ve hablando, esto me da asco, me tira para atrás, no deberíamos ni intentar llegar a esas personas. Ya. Porque no hay nadie, por así decirlo, más ciego que el que no quiere ver. Y no tengo ningún problema con los invidentes. Tuve amistad con un invidente 5 años de mi vida. Un gran muchacho. Es decir, he convivido con invidentes. Y ningún problema. Personas muy sensibles. Inclusive este muchacho que era invidente me dijo que al no ver, sus otros sentidos se potenciaban y a veces sentía presencias espirituales. De tal manera que la persona, insisto, que sienta que canaliza, no tiene por qué ser con todo, puede ser con algo. Le quiero mandar ese mensaje a esas personas. No serán todas, pero algunas lo sentirá, quizá no ahora, quizá dentro de 20 años, vean este vídeo. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Y hay un tiempo para todo. Igual que un niño pequeño no se entrena para tener relaciones sexuales, no es un momento, y yo siento toda mi vida sentido que me encantaría haber conocido las artes marciales, a lo mejor no ha sido mi momento, quizá el día de la resurrección de los muertos, en otro planeta, en otro lugar, no lo sé. Pero hay un tiempo, una preparación y lugar para todo aquel que quiera tener conocimiento. Pero, insisto, importante, abran las antenas. Sí. Una persona que va por la vida como los famosos monos, mano en los ojos, mano en los oídos y mano en la boca, yo con esa persona no puedo hacer nada, hablamos distintos idiomas. No. Es importante por lo menos una predisposición, y aunque son conocimientos, hemos mezclado muchas cosas, religión, escuelas arcanas y ciencias oscuras. Existe una línea oscura del conocimiento, pero esa línea lleva al ego. Esa persona nunca podría compartir, nunca podría saber lo que es dar tu vida por otro, o compartir un animal. Del ego habla mucho, ¿no? El doctor Sansegarra, por ejemplo. Eso es un concepto que el budismo ahí sí lo perfiló bien, lo identificó bien, pero también identifica muy bien el cristianismo. Cuando se habla de los luciferes, bueno, eso se habla más bien sobre todo en rosacrucianismo, le llaman los espíritus luciferes. Se supone que ellos también podrían evolucionar, pero no pueden, porque ellos ya tuvieron conciencia de la existencia de Dios, vieron a Dios cara a cara. En un tiempo primigenio estuvieron cara a cara con Dios. Entonces, al haber visto, por así decirlo, la verdad abiertamente, tú y yo no hemos visto nunca a Dios cara a cara. Se nos puede permitir otras licencias. Insisto, hay 100 centímetros en la cinta métrica. Y algunas personas ven o el 92 o el 44 y creen tener la cinta. Son 100 centímetros. Entonces, Piccolo ha descubierto algo interesante. Yo lo animaría, aunque con menor medida, siga indagando en todo esto. Ha metido la paleta en un turrón interesante, pero sí le quiero decir que somos muchos los que llevamos en estos temas muchos años. Salvador Freixedo murió con 96 años y él sabía esa gran verdad. Se fue de este mundo conociendo que vivimos en un edificio de apartamentos. Por debajo está el sótano, está la planta -1, la -2, por arriba ahí está 90. Imagínate, por ejemplo, el Empire State Building, con las Torres Gemelas de Nueva York. Pero dice, si tú no subes allá, nunca conocerás a la gente que vive en la planta 42. Pero ese señor está ahí. Las plantas son los únicos seres vivos. Conoces al vecino de enfrente y como mucho el de abajo y el de arriba. Pero que no hayas estado nunca en la planta 66, no quiere decir que haya un señor interesantísimo para conocerlo. Y te vas a morir sin conocer a ese señor, que a lo mejor podría haber sido, ¿me entiendes?, un maestro. Te hubiera podido hacer de conocer los secretos arcanos. Yo lo que sí que veo algunos que me dan miedo porque parecen realmente seres depredadores. Ese de los tentáculos, que hay como un montón de mariposas alrededor de él, me da verdadero pánico. Mira, yo hay una pregunta que te quiero hacer con respecto... ¿Pero de qué comen? Pues no lo sé, pero no me pondría cerca de ellos. ¿Pero y cómo conviven? O sea, ellos están adaptados a la atmósfera terrestre, entiendo, ¿no? Hombre, me imagino que cuando están aquí les interesará, claro.
Y Tú te vas a ir a la fosa de las Marianas y te ves al celacanto, que se descubrió en 1920, se creía que era un animal extinto, un pez de otras épocas, con unos dientes terroríficos y además de unas épocas también más duras. El Mesozoico, el Jurásico, el Triásico, totalmente. unas épocas que era realmente el caos de la vida, o comes o te como. sí. Parece que Unas estamos condiciones de presión, de no, humedad, todo también. constantemente también volcanes saltando. ¿Y eso que dicen de que, por ejemplo, el ser humano es la única especie de la Tierra que no está adaptada? Que necesitamos ropa para abrigarnos del frío, que necesitamos zapatos para caminar, que el sol nos quema. ¿Qué piensas de eso? Eso lo he escuchado yo muchísimo. Como diciendo que el ser humano no es terrestre. Y otro tema que, antes de que se me olvide, con respecto al libro de Enoch. El libro de Enoch, mucha gente lo Muy describe interesante. como una auténtica abducción. Es decir, cuando a él cuenta que lo levantan hacia los cielos, Sí, que ve sí, el sí, mundo, ¿no? sí. Desde el aire, una visión que no era posible en aquella época, que eso no fue más que una abducción extraterrestre. ¿Tú qué opinas de todo esto? Extraterrestre. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo pienso más bien que fue una visión remota. Fue más bien una visión remota. Hay una gran escuela de misterios a nivel de biblismo que indica que el ser humano es totalmente mortal, no sobrevive a la muerte. Es decir, no hay un alma que salga del cuerpo cuando uno muere. Y la única esperanza, por eso hablaba un poco de la resurrección de los muertos, para muchas escuelas de misterios, por ejemplo los famosos testigos de Yahvé, los adventistas del penúltimo día, que son dos organizaciones religiosas cristianas totalmente válidas que están presentes en todos los países occidentales, están convencidos estudiando el Evangelio, y efectivamente yo lo tengo aquí, en este escrito que hice hace ya muchos años, es el hombre eterno e inmortal. Y entonces señalo un cementerio. ¿Cuál sería la diferencia entre eterno e inmortal? Bueno, realmente se supone, y la Biblia efectivamente da mucha... Eterno es imposible que ningún ser creado contingente sea eterno, porque ese es otro tema que va a hacer volar la cabeza a muchos, pero es cierto. Independientemente de que exista Dios o incluso de que nosotros pudiéramos ser una autoalucinación, hay quien dice que la existencia son fantasías del vacío, que nos ha soñado. Bueno, eso ya es muy fuerte. O creencias, o sueños de los genios, de los espíritus cósmicos. Pero no puede haber transcurrido una cantidad eterna de tiempo para pasar este momento. Es decir, el universo, no, estuvo toda la eternidad. No. Hay teorías o hipótesis físicas que hablan de que el universo siempre existió en realidad. Hay tres escuelas, la escuela escolástica, dual y la panteísta. Hay algunos que dicen que Dios forma parte del universo, por tanto es un universo panteísta. Otra dicen que es dual, no, estaba Dios por un lado y la materia por otro, y Dios usó esa materia. Y la escolástica, que Dios sacó la materia todo del universo, lo sacó del vacío con su poder hace varios cientos de miles de millones de años. Pero vuelvo a insistir, fuera cual fuera la naturaleza de todo lo que conocemos, no puede haber existido una cantidad eterna de tiempo hasta llegar ahora. Porque la propia expresión de eternidad indica que no hubo un comienzo. Por tanto, no puede haber transcurrido una cantidad eterna de tiempo hasta llegar a hoy, día 14 de diciembre a las 20 horas. No pudo haber pasado una cantidad eterna de tiempo. Luego tuvo que haber un primer momento del tiempo. ¿Qué había antes? Un sistema sobrenatural. Fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Y yo, como técnico de sistemas microinformáticos, otra de mis profesiones, que somos los pequeños dioses de la informática, ¿qué es un programador con respecto a un videojuego? Su Dios. Totalmente. Pues yo siempre digo que Dios es un programador de videojuegos. O un escritor, ¿no? También podría ser. Sí, pero es más, se parece realmente más, mirándolo maliciosamente, a un programador de videojuegos. Él establece las reglas y el tablero. Y tú eres el muñeco de ficción. Sería como, entonces, se podría decir que vivimos en una especie ¿Atrapado siempre? Y de simulación, porque también se dice mucho, ¿no? Que Sí. realmente vivimos en una Matrix porque alguna civilización superavanzada está haciendo simulación. Por alguna razón que desconocemos. A mí me coincide la idea de un ser ultrapoderoso y que tiene diferentes manifestaciones para llegar a sus criaturas. Ahora, estas razas, insisto, de mi libro, todos estos señores, el que está a lo mejor más cerca de él es más listo que nosotros. Sí, la Biblia dice que los ángeles fueron creados un poco más superiores al hombre. Sí. Y la Biblia, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque establece inclusive razas, denomina esas razas, cosa que a lo mejor no hacen otras religiones. Puede ser verdad, puede ser mentira, quizás sea una idiotez, pero sí es cierto, la Biblia nos habla de un montón de razas distintas. Y el famoso evangelista o adventista del séptimo día, Roger Morneau, que escribió un libro interesantísimo, incluso hay un reportaje de 4 horas que yo recomiendo, Beware with the World of Spirits, cuidado con el mundo de los espíritus,
dice que hay en su contacto con una sociedad de adoradores de espíritus diabólicos en Montreal, en St. Agatha, en Canadá, hace los años 50 del siglo pasado, se reunían para hacer estas adoraciones de espíritus y que había diversos tipos de seres con los que se podía contactar. Él hablaba de espíritus diabólicos amistosos, esto también me gustaría dejarlo claro. Espíritus diabólicos amistosos, yo hablé con ese tipo de entidades cuando era espiritista, son seres que tienen una cierta finura, un cierto refinamiento y gustan de hablar con seres humanos. Luego existe otra categoría que él llamaba opresores, que se encuentra detrás de algunas posesiones. Y finalmente guerreros, seres que odian realmente a Dios y odian fuertemente al ser humano. Tenían detrás de algunas guerras y destrucciones. Lo que los rosacruces llaman el espíritu regente. Y la Biblia te dice, bajó el arcángel Rafael a luchar contra el príncipe de Persia, pero era muy poderoso, no podía con él. Entonces tuvo que llamar al arcángel Miguel, que arcángel es archiángel, un ángel superior, para ayudarme a luchar contra este y después contra el príncipe de Grecia. Y contra estos solo es capaz el arcángel Miguel, vuestro príncipe más exiguo. Es decir, categorías, hay categorías de estos seres. No son todos iguales, unos señores con alitas tocando la cítara o la arpitra, o como se creó a Lucifer, el príncipe, el director de la alabanza, por tanto el oficio de Lucifer es músico. Por encima, aunque tiene poderes ultrapsíquicos, puede manejar la materia, transmutar materia en energía, crear una apariencia física, él con su poder, porque tienen ese conocimiento, podría convertir esto en una apariencia de vida, podría convertir esto en un Eva, transitorio, luego vuelve otra vez a su estado natural, donde se desenvuelven de una forma más sana para ellos, más rápida. Hay muchos críticos, ¿no?, con el fenómeno ovni que dice, por ejemplo, todos estos seres, que tienen una apariencia demasiado humana, demasiado antropomorfa. Entonces dicen, en un universo en que, digamos, que las probabilidades de evolución son infinitas, se podría decir, ¿no? ¿Por qué justamente iban a parecer tan humanos? ¿No? Es como algo que lo que nos indica es como que ha salido de nuestro cerebro, básicamente, de nuestra mente. Es una creación humana. Volvemos otra vez al estudio del señor Piccolo, hay otros seres. Eso, es que esto para mí es una novedad, ¿ves? Porque claro, todos los seres humanoides que estamos acostumbrados a ver en el cine y en la mayoría de los ovnis son seres antropomorfos que andan de pie, bípedos, ¿no? En las costas te encuentras a un pulpo. Eso es lo que es más. Que son muy inteligentes. La apariencia tiene extraterrestre de lo que podemos conseguir. Pero no se parecen a una persona. No. Pero coño, tiene sus ojos, con sus tentaculitos van haciendo su vida, cogen sus cosas para comer. Sí, que son como manitas, ¿no? Sí, pero vamos, que no son seres estúpidos, que se buscan la vida. Inclusive se vio hace unos años de un pulpo que, coño, abrió un frasco para sacar el cangrejo que había dentro. Y estos seres, no son idiotas. Estos seres que no tienen nada que ver con nada conocido. Entonces, yo preguntas que le hice a Piccolo. Otros escalones de la escalera interminable. Vale, estos habrán terrestres y otros que serán de otros sitios, ¿no? Perfectamente. ¿Estos pueden existir en otros planetas del sistema solar, por ejemplo? Eso ya no lo sé. Vale. Estos seres son inteligentes, entiendo también, ¿no? Cuando están vivos, algo tendrán que hacer para subsistir. Claro. Es cuestión de desarrollar. Pero son inteligentes al nivel de hacerse preguntas, filosofar, ese tipo de cosas, por ejemplo. Mira, a mí me dijeron hace años un escéptico, muy inteligente él, porque hay escepticismo insultante, pero hay escepticismo inteligente. Yo en ese escepticismo no tengo problema en charlar. Y me dijo, ¿cómo va a haber un fantasma si no tiene retina ni iris con el cual reflejar la luz para poder ver las cosas? ¿Tiene usted razón? ¿Y cómo pueden hablar si no tienen laringe? Y yo le dije, en la informática, que yo entiendo que se parece mucho a nivel tecnológico, en una copia de lo que es el modelo celestial hecho por esos dioses, lo que los griegos hubieran llamado los dioses del Olimpo, nos dirigen. Bueno, existen modelos parecidos. Y yo me fijo, por ejemplo, y le dije a esa persona, si esos seres espirituales no pueden ver, a lo mejor pueden percibir. Claro. Es decir, un murciélago, los ojos le valen poco, ¿verdad? Sí. Y el topo del suelo, y de hecho algunos animales que con la luz no les va muy bien. Pero ¿qué hace? Manda impulsos radar y está viendo. Sí. Una mosca te ve 15 millones de veces, pero bueno, más o menos para lo que ella quiere le sirve, porque se guía más bien por el olfato. Huele a defecaciones o orines, pum, para allá. Ahí está lo que le interesa a la mosca. Entonces, y luego, ¿con qué laringe habla el trueno? Por ejemplo, se ve una nave totalmente aérea con sus luces de situación. Sí. Claro, es que eso, otra crítica que hacen los escépticos es, pues si llevan luces de posición que se rigen según el reglamento aéreo, ¿no? De la FAA, o cómo está esto. Es como que no acaba de tener mucho sentido. Me imagino que una civilización inteligente que creara aeronaves
para evitar el choque en planetas como Coruscant, en la Guerra de las Galaxias, y había allí un mare magnum de naves entrando y saliendo. ¿Cómo sabemos realmente lo que puede haber en otros sitios? Estamos solamente especulando, tenemos imaginaciones, pensamientos. Además, la mente humana es muy chauvinista. Busca, pues, por ejemplo, como los testigos de Yahvé. Como yo he leído los libros toda mi vida, los testigos de Yahvé, pues esta es la verdad. Pues a lo mejor hay alguna cosa que se equivocan los testigos de Yahvé. ¿Entiende? Entonces, por eso es bueno estudiar muchas escuelas diferentes de misterios. Claro. ¿Que a usted no le interesa nada de todo esto? Rechácelo, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Muy bien, pues yo creo que hay que Pero recuperar estas fotos... esta fotografía, me parece, es el arquetipo, ¿verdad?, de un ovni. Es el ovni perfecto. Claro, es el ovni perfecto. Hecho por un señor de Murcia, en Santiago la Ribera, en 1992. El tío fotografiaba cada vez que, pues claro, estaba ya, digamos, fervorizado, se convirtió en un devoto del tema ovni. Yo le conocí, Joaquín, en aquella época que tuviera 43, 44, ahora tendrá pues, que tenga 68, 70 años. Pero hace unos años estuvimos en el programa de Juani, una chica de Murcia, que hacía un programa de estos temas, y resulta que había una señora que había escrito un libro sobre su experiencia. Había hecho más fotos en los años que yo ya he perdido el contacto con esta persona. La vida es un ir y venir, ¿no? Conoces gente, te presentan a alguien, de repente lo pierdes unos años, como yo a Piccolo, no sabía qué había estado haciendo. Y de repente me enteré de que se había dedicado a todo esto. Digo, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, entró dentro de lo posible. El hombre se movió en esto y encontró cosas de esto. Pero esta foto es digamos, el arquetipo de la típica nave de George Adamski, con los venusianos, porque decían venir de Venus. Orton, el ser que se le apareció, decían que eran de Venus. Hoy en día sabemos que en Venus es imposible vivir porque hay una temperatura superior a la de muchos hornos, pero también descubrimos que estos seres son muy embusteros, practican mucho el embuste. Son, digamos, mind trickers, yo no sé exactamente cómo se diría en inglés, son magos un poco artífices de mentira también. Sí. Pero o su escala de verdad es muy distinta a la del ser humano. Sí, claro, que la cultura no tiene nada que ver, al final... Para lo que nosotros sería una mentira, para ellos es su día a día. Salvador Freixedo, con esto acabaría mi exposición de esta noche. Salvador Freixedo, que fue un hombre que en muchas cosas era un genio, pero en otras era un magnífico loco, pues también un poco como Don Quijote de la Mancha, decía algo que voy a dejarlo como una idea. ¿Cómo podría entrar en contacto una ameba con un ser humano? Pues es que no hay ninguna manera. Pero ambos van a seguir viviendo su vida. Sí. ¿Y qué podría hacer de intérprete? ¿Alguien más inteligente que ellos? Yo no entiendo el lenguaje COBOL. Necesito un ordenador que me lo traduzca, un Pascal o un BASIC, y para eso está la informática. Entonces, otras entidades mucho más inteligentes, por eso quizás es necesario alguien como Jesucristo, que está entre ellos y los de aquí abajo. Y llega este que tiene doble naturaleza, no se puede entender a Dios, pero yo te lo voy a acercar un poco. De ahí yo la pasión que siempre he sentido por la figura de Cristo, el cristianismo, y cómo ese hombre era tan inteligente que inclusive nos dice el Evangelio que se hacía seguir por unos niños pequeños. Y Jesús, entonces, la historia que nosotros conocemos, ¿puede haberla vivido en otros planetas? Pues eso es una interrogante que quién la podría desvelar, no se puede saber. Porque el universo realmente es muy grande, más de lo que tú te puedas imaginar. Sí, no, eso... Yo he visto hace años unas reproducciones por ordenador y te lo dibujan, claro, el universo no es tan bonito como se ve en las fotos, ¿no? Es realmente una mortecina dialéctica entre tonos claros y oscuros, blanco y negro. Esos colores de Orión, esos espantallazos rojos, que pasan ceres, nada de eso, nada. Pilares de la creación, sí, todo... la gran nebulosa. Eso es una cosa recreada que sí, que hace que la gente pueda hacer, como decía Carl Sagan, que la gente desarrolle un amor por la astronomía. Y de hecho Carl Sagan se fue a la tumba, murió en 1996 por leucemia. Yo creo que realmente el amor por la ciencia fue lo que le embebió, lo que le produjo la leucemia. Cuando uno desea saber tanto, puede llegar a enfermarte, inclusive ese amor por el conocimiento, por la epísteme, por la ciencia, que se dice en latín. Pero realmente, y sí es cierto, y él no fue consciente de ello, se fue a la tumba sin saber que Carl Sagan, concretamente su serie Cosmos, que yo la vi como Piccolo, porque soy de aquella época, del año 81, sí. Luego la reprodujeron en el año 83, pero la primera época de mantenimiento por televisión española, 1981, creo que era todos los viernes. Y decía, pues la grandeza del universo es más amplia de lo que nadie se puede imaginar. Hay más estrellas en el cosmos que granos de arena en todas las playas de toda la Tierra. Y es así. Esa frase ha quedado para la posteridad. ¿Te acuerdas? Entonces él fue causante de muchas vocaciones clericales. No lo sabrá nunca Carl Sagan. Se fue a la muerte sin saber que levantó muchas vocaciones. Porque ante la grandeza del universo, como dijo Napoleón cuando volvía de Alejandría a Francia,
y mirando la inmensidad del espacio, y solamente el trozo este del brazo Carina Cygnus de la Vía Láctea, porque no podemos ver ni siquiera la galaxia entera, no otra galaxia, no podemos ver la galaxia entera, solo nuestro brazo, el brazo Carina Cygnus, que es lo que se llama la espina dorsal de la noche. Realmente, contemplando esta grandeza, ¿cómo no creer en Dios? Yo creo que podemos terminar aquí el programa con esta reflexión. Sí. Y me gustaría que... Yo creo que eres una persona, aparte de muy sabia, muy entrañable, muy empática. Mucha gente que no te conoce, yo creo que va a alucinar con tu conocimiento. Y me gustaría que despidieras tu programa, porque yo creo que van a reclamar tu vuelta en breve. Sí, voy a dejarles con un mensaje de la película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Cuando uno de los oficiantes del Sanedrín, que quería creer en él, pero que seguía persistiendo en las tradiciones que habían legado de Moisés, y era correcto eso, pero como siempre digo, hay 3 tipos de señales viales: las señales de suelo, las señales luminosas y el policía. Entonces, cuando vuelva el policía, que es Cristo, tiene mando y autoridad sobre las señales de suelo y sobre las señales luminosas. El policía es autoridad viva. Y él, en la película Jesús de Nazaret, que no está en los evangelios, pero es muy bonito, de Franco Zeffirelli, le dice, ¿cómo puedo entonces abrir mi mente para tus conocimientos? Dice, no abras tu mente, abre tus ojos y tu corazón, no tu mente. Muy bien, bueno, espero que hayáis disfrutado. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo hoy. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos próximamente. Coja este extremo, por favor, y tira de él. Ante el amplio conocimiento, a ver si logramos por lo menos que ese centímetro no ampliarlo unos cuantos milímetros más, porque no creo que haya nadie capaz de llegar hasta aquí. Exacto. Muy bien. Un placer y muchísimas gracias por venir al programa. Gracias.